Adelar Bertouzzi. La leyenda viva de los pagos. El tropero de la música gaucha. Autor Valmir Zanelato. Palabras de autor. La historia contenida en este libro, Adelar Bertouzzi, fue basada en su totalidad en los más de 27 DVDs grabados y narrados por el propio Adelar Bertouzzi, ami Valmir Zanelato, el autor de esta obra. Siendo reunido además para este proyecto innumerables CDs y una infinidad de fotografías, las cuales se encuentran contenidas en mi acervo particular, y que en su totalidad quedan desde ya disponibles a todos aquellos que puedan interesarse por su contenido. Fueron meses y años de grabaciones, siendo que el proyecto tuvo inicio antes del año 2000, contando, por lo tanto, con aproximadamente 20 años de investigación sobre la historia de Adelar Bertouzzi, de su vida, de sus padres, del dúo hermanos Bertouzzi, en fin, de toda la saga de su familia. Agradezco a Adelar por el incentivo, la confianza y la oportunidad de poder a través de este libro contar un poco sobre su trayectoria artística y vivencia particular, y a todos sus familiares y amigos, pues sin ellos, sin sus ayudas e incentivos, creo que me sería bastante difícil concretar esta obra. Agradezco en particular al amigo, escritor y poeta Elio Moreira, mi compañero, que estuvo conmigo desde el inicio, se arremangó y ayudó mucho en los trabajos y responsabilidades aquí contenidos para la concreción de esta obra, y por lo cual con desmedida bondad y empeño, nunca quiso paga alguna por su involucramiento. Gratitud eterna al amigo y compañero de tantos buenos días, el estimado Elio Moreira. Con un fraterno abrazo, Valmir Zanelato. La historia de Adelar Bertouzzi. Presentación. Este libro tiene como objetivo exaltar al hombre Adelar Bertouzzi y su triunfante trayectoria por los anales de la música gaucha. Comenzamos rigurosamente por sus ancestros, que en tiempos pasados lo dejaron todo atrás y vinieron a trabajar en Brasil, más precisamente en la región de Criúba, que en aquella época pertenecía a São Francisco de Paula y más tarde pasó a ser distrito de Caxias do Sul. Se registra en esta obra la saga de su padre y de su madre, que siendo aún pequeños, acompañaron al abuelo de Adelar, João Bertouzzi. Fueron a instalarse en las tierras de la Mulada y construyeron allí un imperio, luchando arduamente por el engrandecimiento de la región, tanto económico como inmobiliario. Relatamos de la familia Bertouzzi la historia y la hazaña de dos hermanos que promovieron una verdadera innovación en los cantos gauchescos. Con sencillez, ellos impusieron su forma de cantar y de tocar, partiendo de aquellas tierras lejanas los mejores acordeonistas y cantadores de todos los tiempos. Los muchachos de Criúba fueron pioneros y se convirtieron en los fenomenales hermanos Bertouzzi, siendo exaltados y reconocidos por los hermanos gauchos y también en radios y televisiones de todo Brasil. Pero el destaque en este libro es el extraordinario Adelar Bertouzzi, con certeza el acordeonista más completo que se haya visto en el mundo. Tanto como solista como en segundo plano, Adelar es un hombre que hizo de oro puro las letras que usó para escribir su trayectoria artística. Siendo un genio con el acordeón en sus brazos, es mundialmente reconocido por sus propios méritos, cosa que le proporcionó muchos títulos honoríficos: el tropero de la música gaucha, el mito riograndense, la leyenda viva de los pagos y el gaucho patrimonio de Río Grande do Sul. Y es aún considerado, en razón de los hechos que elevaron benignamente todo el sur del país, como la leyenda viva de los gauchos y la única estatua que camina y vive tocando y cantando por los pagos del sur. Adelar Bertouzzi en su vida suma más de 6.000 presentaciones. Biografía de Adelar Bertouzzi. Músico, acordeonista, cantor, poeta y compositor, Adelar Bertouzzi es natural de Criúba, que antiguamente pertenecía, es decir, era distrito del municipio de São Francisco de Paula, pero que posteriormente pasó a pertenecer a Caxias do Sul. Es hijo de Fioravante Bertouzzi y de Juvelina Medeiros de Siqueira. De familia de músicos, su padre fue maestro de la banda de Criúba de 1918 a 1928. Tocaba todos los instrumentos, destacándose en el clarinete y en la trompeta. En 1940, Fioravante formó un grupo con sus 4 hijos para tocar en fiestas y bailes. El grupo estaba formado así: Oneide, guitarra y acordeón; Valmor, clarinete y batería; Wilson, clarinete y saxofón; Adelar, que aún niño tocaba cavaquino, acompañaba con la gaita de botones y el pandero, perfeccionándose más tarde en acordeón.
El grupo era éxito y atracción en la región serrana. En 1950 Oneide y Adelar se destacaron tocando y cantando, cuando formaron la mayor dupla gaucha de todos los tiempos, los hermanos Bertucci. Adelar es diplomado por la Escuela Técnica de Comercio de Caxias do Sul. Estudió música con los profesores Baldomiro Torres do Valle, 1948 a 1949, e Leonardo Caffey, 1950 a 1954, en la Academia Mascarenas, Río de Janeiro, en 1959 y en el Conservatorio Musical San Mayor, Curitiba, entre 1995 a 1999, donde se formó en teoría musical, solfeo y acordeón, historia de la música, y profesor de acordeón. Adelar, entre vinilo y CDs, se inmortalizó utilizando como impulso 7 discográficas comerciales: Copacabana, RCA Victor, Continental, Chantecler, Catel do Brasil, RG y Acid. Realizó más de 6.000 presentaciones, shows y bailes en el país y en el exterior. Tiene una inmensidad de músicas grabadas, incluyendo folclóricas y regionales del sur y músicas brasileñas e internacionales. Se destacan sus fantasías para acordeón, como pieza de gran valor musical: El Soñador, Fantasía número 01, en la mayor, La Danza del Pecado en Bagdad y Aurora Musical, Fantasía en la bemol, grabadas en 1957, por Copacabana. Grabó Jugando en la Nieve y Paseando en la Nieve, 1960 y 1962, respectivamente, por RCA Victor, y Ochi Chenia, Ojos Negros, del folclore ruso, en arreglo especial para acordeón por Continental en 1970. En 1985 grabó por Copacabana el LP Adelar Bertucci y su música clásica, conteniendo, en el lado A, 6 fantasías: Las bodas de Alceu, Pasarela, Compenetración, Los 15 años de Edelza y Itapeva, homenaje a la laguna localizada en el municipio de Torres RS, y Patativa. En el lado B, El Continente de Sao Pedro, concierto para acordeón en 4 partes: Apertura, Largo, Minueto y el gran final. En el año del sesquicentenario del nacimiento de Carlos Gómez, Adelar grabó un videoclip en la RBS TV Caxias do Sul, ejecutando, en vivo, la apertura sinfónica de la ópera El Guaraní, homenaje al gran maestro. Fue radialista y mantuvo durante años programas musicales en las radios Mairín, Veiga, Arya, 1955. Radio y TV Tupi, Arya, 1956. Fátima y Esmeralda de Bacaríar, Ars, 1966 a 1967, difusora de Porto Alegre, 1970, Caxias, Ars, 1976 a 1980, Princesa de Caxias do Sul, Ars, 1982, y en Curitiba, Radio Clube Paranaense PR, 1987 a 1988. Como tradicionalista histórico, Adelar Bertucci posee diplomas beneméritos de 26 centros de tradiciones gauchas, Medalla Caxias do Sul, 1973, Medalla Ernesto Marciani, 1974, Medalla Monumento Nacional al Inmigrante en 1975, Medalla Jubileo de Plata otorgada por el rector Rui Pauletti, de la Universidad de Caxias do Sul, 1997. Recibió también más de 30 trofeos y placas de plata de poderes públicos, prensa y entidades diversas. Entre otros, recibió además el diploma y trofeo Adelar Bertucci, el tropero de la música gaucha, RBS TV Santa María, Ars, diploma y trofeo por la Cámara de Caxias do Sul, diploma ciudadano emérito de Caxias do Sul, y el honroso diploma León de San Marco, como destaque de los descendientes de la inmigración italiana en Brasil. Hecho muy relevante ocurrió el día 18 de abril de 1998. Adelar Bertucci conmemoraba 50 años de vida profesional, y era objeto de grandes homenajes en todo el sur del país. En la Hacienda Bertucci en São Jorge da Mulada, el profesor Natalino Boschetti promovió una gran fiesta en la que comparecieron invitados de todas las comunidades del distrito de Criúba, siguiendo lluvias de regalos y de placas de plata de entidades gauchescas. En el mismo día 18, Adelar fue homenajeado en Porto Alegre en la conmemoración de los 50 años de fundación del 35 Centro de Tradiciones Gauchas, ocasión en que recibió el trofeo pionero. El 25 de junio de 2013 en Porto Alegre, recibió el trofeo Acorianos.
El trofeo Gaiteiros do Mundo tuvo su ceremonia realizada el 17 de noviembre de 2014, en el Centro de Eventos Araujo Viana, en Porto Alegre. Entre altas expresiones artísticas y culturales, el 28 de abril de 1999 Adelar Bertuzzi fue homenajeado con el diploma de voto de reconocimiento otorgado por la Cámara Municipal de Curitiba. El gobernador Jaime Lerner sancionó el proyecto de ley número 62/98, aprobado por la Asamblea Legislativa, que concedió el título de ciudadano honorario del Estado de Paraná al músico, cantor, acordeonista, poeta y compositor Adelar Bertuzzi, ley número 122.219, publicada en el Diario Oficial del Estado el 27 de agosto de 1998. Adelar Bertuzzi continúa su intensa actividad profesional al presentarse en shows, fiestas y bailes por todo el país, con el mismo desempeño exquisito que siempre tuvo. Recuerda los viejos temas, ya consagrados, y presenta los nuevos. Valmir Zanellato comienza a documentar los relatos de Adelar para sus libros en su ida y visita al compadre y padrino, allí en la Hacienda Bertuzzi. Visita la leyenda viva Y Patrimônio de Rio Grande do Sul. Partiendo hacia la Hacienda Bertuzzi, Valmir Zanellato se prepara para una más de sus innumerables visitas. Toma sus implementos indispensables y, después de verificar si su pilcha se encuentra impecable, parte de Torres en dirección a la Hacienda Bertuzzi. Consigo lleva el cuaderno de anotaciones, la máquina fotográfica, la grabadora y su cámara filmadora, elementos indispensables cuando se trata de documentar la vida personal y artística de uno de los mayores íconos de Brasil y de buena parte del mundo. Al llegar a la hacienda, Zanellato desde lejos ya viene gritando "Oh de casa, oh de casa". Como de costumbre, con aquella hospitalidad serrana peculiar, pronto es recibido por Adelar y por su esposa, Angela, y por sus hijos y demás familiares, que con cariño, una vez más lo reciben exultantes. Demuestran nuevamente la extraordinaria y simple grandeza de las buenas costumbres, lo que es propio de los gauchos del interior. Adelar, receptivo y amable, enseguida toma su acordeón. Mientras el mate pasa de mano en mano, entre una conversación y otra el anfitrión abre su viejo acordeón y encanta a todos con sus bellas canciones, siendo ya verdaderos clásicos consagrados. Zanellato, sin perder nada, sigue documentando todo al lado de Adelar, registrando consigo, de yapa, retenida en sus retinas, toda la belleza campestre de la admirable y bien cuidada Hacienda Bertuzzi. Construído por Fioravante Bertuzzi, el padre de Adelar. La recepción calurosa de Adelar a su amigo y compadre Valmir Zanellato. La fábrica de quesos. Entre conversaciones y paseos, admirando y registrando todas las bellezas de la hacienda, Zanellato tuvo una grata sorpresa. Dentro de los límites de la propiedad, entre los innumerables objetos de valor, allí descubrió una fábrica de quesos. Jamás de tan cerca había visto ni visitado una fábrica semejante. Siempre que en la hacienda se encontraba, además del queso que allí degustaba, él terminaba llevando algunas piezas de ese sabroso producto, pero no sabía que allí eran preparados los quesos. Con gran curiosidad y ya fisgoneando, consiguió que pacientemente, detalle por detalle, todo le fuera explicado por el hijo mayor de Adelar, Gilmar Bertuzzi. Visitando la bela Criúva. El poblado de Criúva fue testigo del ascenso de los hermanos Bertuzzi y, como suero medicinal, forma parte de la sangre que corre por las venas de este patrimonio riograndense Adelar Bertuzzi. Sea por la proximidad de su morada, que no dista mucho de Criúva, pero también por la mención musical en algunos de los versos compuestos por Adelar, se nota que la conexión sentimental es muy fuerte entre ambos, pues, como lo demuestra una de sus letras, canta él, gallardamente, que por Criúva los domingos paseaba como si fuera un galán. Invitando a Zanellato y reuniendo a sus familias, hacia Criúva partieron un día. Tuvieron la oportunidad de visitarla y fotografiar la parte central, para poder compartir con todos algunas imágenes. Ya en el galpón de la Hacienda Bertuzzi en São Jorge da Mulada. Mientras Adelar contaba detalles de su vida, ellos se dirigieron al galpón donde se reunía todas las noches la peonada, alrededor del fuego de suelo, para que todos contaran sus bravatas y tomaran un trago de caña sin dejar de lado, evidentemente,
El viejo mate tomado en la cuía de Chimarrón. Entonces Adelar, que mucho tiempo atrás ya había prometido a Zanellato mostrar algo inédito e importante, condujo al amigo hacia la pared que daba acceso al galpón, a la derecha, regalándole la visión de una de las reliquias más preciosas y gratificantes que alguien pudiera encontrar en aquel rincón. Al retirar un antiguo calendario que se encontraba fijado con chinches en la pared, debajo del mismo Zanellato pudo visualizar un verdadero tesoro de valor histórico monumental. El texto había sido escrito a mano por Luis Gonzaga, cuando, a invitación de los hermanos Bertucci, había pasado por la hacienda y los había honrado con una especial y amistosa visita. Luis Gonzaga, otro gigante de la música brasileña, verdadero héroe para el pueblo nordestino, tenía amistad con estos artistas gauchos, que había comenzado durante la estadía de los dos hermanos en Río de Janeiro. Adelar Pícaro cuenta y sonríe que cuando él tomaba la gaita y tocaba orquestado, Luis Gonzaga se quedaba quieto observándolo y no se cansaba de repetir con su acento y su voz cantada: Dios del cielo, nadie toca mejor que este niño, qué cosa más linda. En la hacienda de la Mulada, Luis Gonzaga, tomando un lápiz de carpintero que allí se encontraba, escribió en la pared del galpón una dedicatoria a los dos hermanos, que aún hoy, bien visible y firme, se destaca. Es un agradecimiento a la hospitalidad que de Adelar y de Oneide había recibido, dejando así el registro del siguiente recuerdo: en 23 de septiembre del 64 cantó en este galpón el rey del Baião y rey de la simpatía de Brasil, Luis Gonzaga. A los Bertucces mi gratitud. Luis Gonzaga, bello macho. En el libro de Valmir Zanellato sobre la vida de Adelar Bertucci, más de 100 fotos registran su trayectoria. Sentados en la sala principal de la sede de la hacienda, Adelar autografía sus CDs y repasa la colección completa con todos los trabajos realizados durante toda la carrera de la familia Bertucci. Como obsequio, entrega todo en manos de Valmir Zanellato. Mientras tanto, Adelar relata con nostalgia cómo había sido su encuentro con Davi Nasser, entonces el principal periodista de Río de Janeiro y el mayor accionista de la revista O Cruzeiro. De paso, habla sobre la grabación de su primer disco de vinilo por la discográfica Copacabana, mientras firma uno a uno los CDs. Adelar recuerda, entusiasmado, cada música que había sido compuesta para los 4 vinilos siguientes, con cláusula contractual. Incluso canta un pequeño fragmento de cada una de las que fueron grabadas en el segundo LP. Adelar también recuerda que todas las músicas, sin excepción, fueron un tremendo éxito. Entre todas, sin embargo, cabe destacar el Sote Laranjeira, que fue una perla por ellos recogida del folclore serrano gaucho y una de las músicas aún hoy más ejecutadas, destacando que la misma había explotado primero en Curitiba y que todos los programas de radio la utilizaban como cortina musical. Obra de un monumento a los hermanos Bertucci. El 31 de marzo de 2007, se inició la obra del monumento en homenaje a los hermanos Bertucci. Adelar ayudó a llevar adelante la construcción, proporcionando agua, luz y todo lo que fuera necesario para el éxito de la obra. La mayor parte del tiempo Zanellato estuvo en compañía de Adelar y desde el inicio acompañaron el comienzo de las obras del Memorial Bertucci. El obelisco cuenta con más de 33 metros de altura, siendo que las estatuas de los dos hermanos tienen más de 3,5 metros de altura. El memorial puede ser avistado desde una larga distancia, esto mucho antes de aproximarse a la hacienda, mateando y escuchando historias y canciones. Al regresar al interior de la casona de la hacienda, Adelar preparó el chimarrón y ellos se instalaron cómodamente en la sala grande de la hacienda. Pasando la mano por la gaita, Adelar llamó a su hijo Adelarcino, ahijado de Zanellato, que a pesar de su corta edad, ya es un gran ejecutante en la batería. En eso, el niño pasó a acompañarlo en el compás de la gaita. Después Adelarcino hizo una presentación en el teclado, dejando a todos admirados. Siendo él un niño de poca edad, aunque con la música en la sangre, ya domina el teclado casi con perfección. Después, para deleite de los visitantes, Adelar comenzó a tocar y a cantar sus músicas más solicitadas, aquellas que por este Brasil tan vasto hicieron y aún hacen estruendoso éxito, tales como Baile en la Sierra y Los Sotes Laranjeira, Rubia Casada, O de Casa, Bugio Alborotado y tantas otras canciones. Deteniéndose de tocar, Adelar volvió a sorber con gusto el chimarrón,
llamó a los amigos para que se acercaran más hacia él y pidió que se sentaran a su alrededor, para que así pudieran escuchar mejor las historias que pasaría a contarles. Comenzó a relatar hechos ocurridos incluso antes de su nacimiento y, como narrando una película espectacular, habló de su recordado padre y de sus proezas en la región de Criúba, más precisamente algunas historias ocurridas en las tierras de São Jorge da Mulada. Contó también cómo comenzó su camino hacia la excelencia de su vida artística, relatando la emocionante circunstancia de cómo ocurrió el primer contacto para el viaje a Río de Janeiro y también sobre la estadía de los Bertuzzi y sus experiencias en la Academia Musical de Mário Mascarenhas, lo que allí asimilaron y de lo cual obtuvieron gran provecho para sus presentaciones en las grandes radios de Río de Janeiro. Tales historias serán, a su debido tiempo en este libro, debidamente contadas. Adelar cuenta que su bisabuela, Ana Nunes Martins, era indígena de Vacaria, de la tribu de los Botocudos, siendo estos muy bravos y peligrosos. El bisabuelo Antonio José Siqueira, era indígena de la tribu de los Paranaguases, Paranaguá PR, habiendo luchado en la Guerra del Paraguay y siendo alférez de la Policía de Bahía. Sin embargo, Antonio era más que un simple soldado, pues tenía un rango superior y era un hábil espadachín, practicante de capoeira y poseedor de nociones de boxeo. Él era integrante de la Brigada Militar Gaucha, permaneciendo en ella hasta su jubilación. Consideró adecuado permanecer en Río Grande do Sul y eligió establecerse en la región de Criúba, donde llegó a casarse, formar familia y criar a numerosos hijos. Según consta, estos fueron criados bajo un régimen de soldados preparados para la guerra, como si en cualquier momento fueran a salir a pelear. La madre de Adelar, Juvelina, justamente por haber sido criada en ese régimen de preparación para la guerra, teniendo la severidad de sus padres sobre sí, aunque esa severidad contenía las más puras y sinceras verdades de la vida, transmitió lo mismo a sus hijos, a Adelar y a sus 3 hermanos. Ella les decía con el dedo en alto, apuntando al rostro de cada uno de ellos, lo siguiente: el hombre tiene que tener vergüenza en la cara, tiene que tener respeto, honrar la palabra, jamás cometer injusticia y mantener una buena relación con los vecinos del campo. Actuando así, ustedes tendrán un parámetro para una vida llena de armonías. Con esto que les digo, siguiéndolo fielmente, no tendrán arrepentimientos y estarán siempre en paz con la conciencia y con las leyes divinas que nos dejó Cristo Jesús. Al seguir los consejos de su madre, Adelar nunca tuvo motivos para arrepentimiento, transformándose en el hombre honrado y lleno de bríos que siempre fue, que por los pagos gauchos, y más allá de estos, impulsó su nombre y también el de nuestro amado Río Grande do Sul. Sobre su matrimonio y familia. Más tarde, casándose y siguiendo el curso normal de la existencia, Adelar llegó a criar a sus propios hijos, pero nunca olvidando las enseñanzas de su madre y transmitiéndolas a sus descendientes. Y estos, por seguir la sabiduría y los pasos del padre, también dieron, para orgullo de Adelar, continuidad a esta historia familiar, convirtiéndose en personas de bien que continúan elevando el nombre heredado y manteniendo en sí la vieja máxima: respete para ser respetado. Continúan así, impulsando cada vez más este estado varonil, siendo reconocidos por todos los rincones del querido Brasil. Sobre la vida de la madre de Adelar. La madre de Adelar Bertuzzi, Juvelina, nació el 10 de noviembre de 1903, perteneciendo a la familia Siqueira. Su abuela era de los Alves de Gravataí y Medeiros de Porto Alegre. Juvelina trajo desde su nacimiento el instinto militar y un agudo sentido estratega. Al estallar la revolución en 1923, Assis Brasil contra Borges de Medeiros, y Fioravante haberse declarado Maragato, este quedó marcado por los chimangos, que no lograban aceptar la afrenta que les había sido impuesta por el valiente joven. Con el pecho abierto frente a todos, el padre de Adelar dijo que se sentía indignado con las injusticias que estaban siendo cometidas por ellos. Cierto día enviaron una escolta desde Criúba en dirección a la casa de Fioravante, cuando Juvelina tenía apenas 21 años y estaba embarazada de su primer hijo. Así que la escolta llegó a la casa de Fioravante, que en esa época se situaba cerca del río de la Mulada, que antiguamente pertenecía a Antonio Feliciano Dos Passos, en cuyas inmediaciones se encuentra actualmente la cascada de la Usina. El responsable de la escolta se vio en complicación.
Él quería mucho reclutar peones para reforzar sus tropas, pero veía que solamente Jubelina se encontraba en la ventana de la casa. Ya conociendo ella la poca tolerancia que tenía su marido con relación a las injusticias, le pidió anticipadamente que la dejara conversar con la chimangada y si fuera necesario, lo llamaría. Fioravante, algo a disgusto, se aquietó pero quedó en alerta. Entonces el líder chimango, adelantándose al notar a Jubelina tranquila, segura, altiva y dueña de sí, con la cabeza erguida mirándolo fijamente a los ojos, pensándolo 2 veces, no tuvo cómo cambiar de táctica. Respetuosamente saludándola, explicó que allí se encontraban porque necesitaban de un buen peón para reforzar sus tropas, habiendo sabido que en su hacienda se encontraban los mejores y más valientes peones. Ella, educada como había sido por sus padres, rápidamente pensó: retroceder no significa perder una batalla. Y así, calma y serena, poniendo énfasis en sus palabras y hablando clara, pausadamente y con tono altivo, concordó con el líder, diciendo que enviaría al mejor peón a presentarse lo más rápidamente posible. Los chimangos, sorprendidos por la respuesta afirmativa, pues esperaban una contestación que los llevara a atacar la vivienda, quedaron mudos y sin reacción. En seguida, el portavoz del grupo, no pudiendo hacer nada, le agradeció gentilmente y dio orden para que dieran rienda a sus caballos, retirándose pacíficamente hacia Criuba. 2 meses después nacía Oneide, en el auge de la Revolución de 1923. Esta, a su vez, duró hasta 1925 o inicio de 1926. Ya Oneide, en la adolescencia, se transformó en un caudillo violento y peligroso contra los chimangos. Contextualizando. Antes de dar continuidad a los hechos, necesitamos dejar esclarecidas algunas reglas que fueron preestablecidas cuando de la llegada de los colonos italianos a Brasil. Aún en la era imperial, en 1875, Don Pedro II, queriendo poblar parte de Brasil, que era una inmensidad de tierras deshabitadas sin mano de obra para trabajar en las labores agrícolas, queriendo fortalecer la agricultura brasileña o simplemente construir colonias donde fueran explotadas otras riquezas, como la ganadería y la extracción de minerales, estableció contactos con otros países para que enviaran toda clase de personas a Brasil, principalmente colonos que quisieran radicarse en la región sur. En esta región existían tierras fértiles que proporcionarían rápido enriquecimiento para quienes fueran fuertes y vinieran con disposición para trabajar. El gobierno italiano aceptó enviar parte de su gente, que eran colonos decididos a realizar una colonización parcial. Entonces, en 1877 y en el año de 1878, ellos poblaron la tierra prometida y regaron el suelo con su sudor, para que Brasil y ellos mismos tuvieran el debido engrandecimiento. Sin embargo, los italianos querían garantías y la palabra del emperador daba la certeza de que así se procesaría la inmigración, teniendo ellos la tranquilidad para desempeñar mejor su trabajo. El gobierno italiano hizo una rectificación a Don Pedro II y al tratado que estaba en curso, se exigió que, bajo ningún pretexto, los colonos italianos fueran involucrados en guerras y revoluciones que en aquella época eran muy comunes. No deberían ser molestados en circunstancia alguna en su derecho de trabajar, teniendo total libertad de movimiento y de expresión. Como Don Pedro II estaba determinado a iniciar la colonización, aceptó de inmediato todas las reivindicaciones del gobierno italiano, empeñando su palabra ética y moralmente. En aquellos tiempos el compromiso de la palabra era algo que se aceptaba y se cumplía, valiendo la misma como cualquier documento firmado. Estos incluso podían perderse, pero la palabra dicha cara a cara jamás se perdería. Por lo tanto, las inmigraciones alemanas 1824 e italianas 1877 estuvieron protegidas por un tratado ético, por lo cual estos ciudadanos europeos no podrían involucrarse en guerras ni en revoluciones. Tanto el presidente Julio de Castilhos como su sucesor, Borges de Medeiros, siempre dedicaron profundo respeto, apoyo político y administrativo a los inmigrantes europeos. Siendo así, en decreto se hizo valer la voluntad de que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, por peores que fueran las discordias ocurridas en Brasil, los colonos italianos y alemanes serían involucrados ni sufrirían sanción punitiva alguna.
Estarían exentos de castigos los pioneros y también las generaciones siguientes, siempre que, claro está, continuaran en las tierras y en sus labores. Aclaramos también que una ley decretada por el emperador era muy severa y realmente se hacía cumplir, siendo que quienes no obedecieran eran perseguidos sin piedad, pagando el incumplimiento con la propia vida. Por lo tanto, los colonos llegaron con todas las garantías posibles y realmente estaban protegidos, tanto por el imperio brasileño como, con mucho más rigor, por los presidentes provinciales. Entre estos se destaca principalmente el presidente Julio de Castilhos, del Partido Republicano, que consolidó las garantías con mayor rigor, dejándolas vigentes para su sucesor Borges de Medeiros. Fioravante se encuadraba en estos privilegios cuando enfrentó a los pica-paus. Los comandantes eran los grandes hacendados, que se destacaban por usar un pañuelo verde. Gente muy rica, cometían barbaridades en nombre del gobierno. Y cabe decirlo, eran barbaridades de las que el gobierno no se enteraba o no quería enterarse. El dia em que Fioravante Bertucci se declara Maragato. Fioravante Bertucci, que se encontraba protegido por leyes imperiales y presidenciales, después de mucho presenciar las injusticias cometidas contra los maragatos y contra el pueblo pobre, cierto día, indignado y decidido, se dirigió a Criúba, donde estaba, en aquella época, el foco y la sede de los chimangos. Fue a exigir explicaciones y dijo que asumía ser maragato, dejando a la vista, para que ondearan al viento sus puntas, el pañuelo rojo que llevaba al cuello. Fioravante no admitía crueldades ni podía aprobar las barbaridades cometidas contra el pueblo indefenso, como, por ejemplo, matar sin motivo, saquear casas y violar a madres y jóvenes doncellas. Y lo peor era que, después de aprovecharse y cometer todo tipo de abusos carnales y morales, aún degollaban a las víctimas. Como era de esperarse, los chimangos, al oír las palabras de censura que les eran dirigidas, se exaltaron, se sintieron ofendidos, no matándolo en ese instante solo porque quedaron asombrados ante tanta osadía. De todos modos, tal afrenta no podían admitirla y comenzaron a gritar e intimidar a Fioravante, para que arrancara de su cuello el pañuelo y lo arrojara al suelo. Entre gritos nerviosos e insolentes, los chimangos ordenaban: «Quítate ese pañuelo, gringo sinvergüenza». Al mismo tiempo hacían gestos de que iban a tomar las armas para resolver de una vez el problema. Sin inmutarse, sin embargo, Fioravante también hacía mención de sacar el revólver 38 cargado de balas de su cintura. Ciertamente dispararía antes que ellos, quizá no matando a todos. De cualquier modo, visto que el muchacho era un excelente tirador, con 8 balas serían 8 muertos. Y como ningún chimango estaba dispuesto a morir, apenas querían demostrar un poder que en realidad nunca tuvieron, al menos aquellos que allí estaban, se quedaron todos gritando, esperando que el inmigrante se amedrentara y cumpliera lo que le había sido ordenado. La historia de la muerte del pañuelo. Los chimangos, enloquecidos, continuaban presionando. Viendo que Fioravante no iba a acatarlos, se volvían cada vez más exasperados y con los nervios a flor de piel. Ya estaban incluso dispuestos a disparar contra el insolente, estuviera el protegido, o no. Lo que querían era callar y terminar con la arrogancia de aquel joven revestido de coraje y de pecho abierto, allí solo, frente a frente, desafiándolos. Su madre, que escuchó los gritos para que él retirara el pañuelo del cuello y lo arrojara al suelo, siendo ella también una inmigrante, con la cabeza erguida pasó junto a los indignados chimangos y fue hasta su hijo, retirando el pañuelo de su cuello y entregándolo a los ofendidos sedientos de venganza. Como ellos no podían hacer nada contra un italiano protegido por ley, los chimangos, en un gesto de rabia y totalmente inesperado, rasgaron el pañuelo en 1000 pedazos, arrojándolo con desprecio al suelo. Enseguida dispararon más de 40 tiros contra la tela, vengándose, esta vez, en el indefenso e inocente pañuelo. La banda de chimangos, todos satisfechos por haber practicado tal acto de valentía, finalmente se retiró. Desaparecieron galopando soberbiamente sobre el lomo de sus asustados caballos. Aquí Adelar enseña a Zanellato a preparar el boca de hormiguero. Entre una narración y otra, Adelar Bertucci, haciendo una pausa, tomó su cuya. A pedido de Zanellato comenzó paso a paso a explicar los requisitos necesarios para la preparación del chimarrón tipo boca de hormiguero. Para ello comenzó Adelar,
la cuya debe ser adecuada. Necesita ser de boca ancha, tener el cuello estrecho y en la parte inferior, ser un poco abombada. El chimarrón boca de hormiguero, explicó Adelar, consiste en llenar la cuya con agua fría hasta la altura del cuello, siendo necesario que la parte plana de la bombilla, la perforada, que ya antes de la hierba debe estar fija dentro de la cuya, quede totalmente sumergida. Solo después se debe llenar el resto del espacio por encima del agua y del cuello con la hierba. Se debe dejar reposar por algunos minutos y con la punta de un cuchillo, de una cucharita de té o de cualquier otro objeto, se debe abrir un pequeño orificio en el lado opuesto a donde se encuentra la bombilla. Se va vertiendo un poco de agua cada vez que se intenta profundizar el orificio, hasta lograr que el agujero se encuentre con el agua fría del fondo abombado de la cuya, donde está la parte perforada de la bombilla. Entonces, a través del orificio, se debe llenar la cuya con agua caliente. Después, sin mover la bombilla, se debe sorber cuantas veces sean necesarias el agua de dentro de la cuya desechándola. Solo se debe tomar el chimarrón y pasarlo en rueda después de que el agua esté en su punto. En el chimarrón boca de hormiguero, el agua es absorbida fácilmente y no es necesario forzar la lengua para beber. Cabe registrar que Adelar tiene la costumbre de amarrar con un alambre la bombilla junto a la cuya, alegando ser una práctica preventiva contra los conductores de chimarrón. Estos incautos mueven y derrumban toda la hierba, estropeando así el chimarrón y la belleza de la bebida, empapando el mate con el desmoronamiento que se produce. Por fin, Adelar dice a un azanellato que uno solo de los materos debe servir a todos en la rueda de chimarrón, siendo estos apodados cebadores del mate. Explica además que al final, siempre es aconsejable retirar la hierba y lavar la cuya, de lo contrario, dentro de 1 o 2 horas, el cloro que sirve para tratar el agua termina ennegreciendo la hierba, pudiendo incluso arruinar la cuya. História de la Banda de Criúva. Julio de Castilhos, que fue uno de los presidentes más importantes de la provincia de Río Grande do Sul, tenía un gusto refinado y era un hábil conquistador de votos. En el tiempo en que fue presidente, los italianos ya votaban y en las colonias había una buena cantidad de votos para su alegría. Borges de Medeiros, al sucederlo, siguió muy fielmente sus pasos. En esa continuidad presidencial, los italianos llevaban cierta ventaja porque pensaban en elevar culturalmente todas las colonias bajo su mando. Sin embargo, naturalmente el principal objetivo presidencial era la conquista de votos. Cierto día, en Criúva a lo lejos se oyó el chirrido de una carreta. Cabe destacar que en aquel tiempo no existían ciertos ruidos que dificultaran la escucha de los hombres del campo, pero las carretas tiradas por bueyes, con sus pesadas ruedas de madera, producían un chirrido que podía oírse hasta a 5 kilómetros. Cuando sabían el motivo y cuál carreta producía el sonido, no se preocupaban, pero cuando lo escuchado era inesperado, enseguida se agitaban por la curiosidad y corrían todos a esperar. Esa carreta diferente venía cargada con 24 instrumentos musicales, casi todos de viento. Tales instrumentos habían sido enviados desde São Leopoldo y estaban destinados a la formación de una banda para Criúva. Además, los instrumentos venían acompañados por el renombrado maestro Oswaldo Cornelius, hombre instruido y entendido musicalmente, para que enseñara al pueblo cómo hacer uso del material transportado. En Criúva, el abuelo de Adelar, João Bertucci, poseía una herrería y su hijo Fioravante lo ayudaba en ella, en esa época con 13 años. Fioravante fue uno de los primeros en acercarse a la carreta y el maestro, al ver a aquel muchachito que corría entusiasmado, lo llamó para preguntarle si conocía algún lugar donde pudiera instalarse y vivir por un tiempo. Fioravante, siendo un muchacho despierto y desenvuelto, ya sabía sacar acordes de una pequeña gaita que le había sido regalada por su padre. Al ver aquel montón de cosas para tocar, en este caso soplar, salió corriendo de vuelta a la herrería y de allí trajo a su padre. Lo trajo casi a tirones, para presentarlo al maestro, para que también viera los instrumentos dentro de la carreta. Allí mismo, apoyados en las ruedas de la carreta, llegaron a un acuerdo. De esta forma, el maestro se fue a vivir a la casa de João Bertucci, dejando al joven Fioravante rebosante de alegría. Los instrumentos, de acuerdo con el padre de la iglesita, quedaron allí almacenados. El sacerdote también quedó muy contento con la novedad,
pues la banda ciertamente elevaría el nombre de Criuba. Fioravante, que ya no pensaba más en su pequeña gaitita, pasaba los días probando uno a uno los instrumentos, intentando descubrir cuál sería el mejor para él. Soplaba todos, pero lo único que conseguía eran aquellos sonidos extraños. El tiempo pasaba y no había manera, nada de grande lograba. Incluso ya estaba algo cansado de tanto soplar todos los instrumentos, siendo que ese primer contacto de experimentación musical ya lo había dejado algo desinteresado por algunos de ellos. Entonces, como por encanto, apareció en sus manos un clarinete. Cuando sostuvo aquel pequeño y delicado instrumento, tan lleno de orificios y llaves, le gustó inmediatamente. Ya en el primer intento, incluso, consiguió sacar algo parecido a una nota. Entusiasmado en extremo, Fioravante aprendió rápido y pronto se convirtió en el mejor clarinetista de la región. El tiempo fue pasando y finalmente el maestro logró que aquellos hombres endurecidos por los trabajos rurales, tanto de la agricultura como de las actividades del campo, se afinaran con las melodías. Consiguió formar una banda espectacular, que en poco tiempo ya se presentaría en las más lejanas localidades. Después, satisfecho y cansado, el maestro Oswaldo Cornelius, tras 3 años de arduo trabajo, de 1915 a 1918, como no había sido fácil enseñar a todos y ya no soportando la maratón de viajes con la banda, cargando instrumentos y controlando el ímpetu de sus músicos, decidió regresar a São Leopoldo. Sin embargo, dejó como maestro a su mejor músico, que ya era un maestro y encantaba a todos con su clarinete. Fioravante permaneció como maestro durante 10 años, hasta 1928. Aprendió a tocar hábilmente todos los instrumentos de la banda y, hasta la fecha de su despedida, continuó tocando su clarinete y en ese arte fue siempre el mejor. Fioravante solo dejó su puesto como maestro de la banda en 1928, cuando apareció en Criuba un militar retirado de nombre Marcilio Godoy. Deseando mucho trabajar, Fioravante le cedió su cargo en la banda. El militar tenía nociones de lo que era una banda y sabía realmente tocar. Fioravante, después de asegurarse de sus conocimientos, le entregó el puesto de maestro y le transfirió todos los instrumentos al anciano. Luego se dedicó a sus labores en su hacienda. Lamentablemente, sin embargo, el militar ya tenía edad avanzada y pronto falleció. La banda se deshizo y los instrumentos, con el consentimiento del sacerdote, regresaron a la iglesia, donde permanecieron guardados por un buen tiempo. La vida seguía en la mulada y Fioravante se ocupaba de sus tareas sin mayores preocupaciones. Sus 4 hijos crecían normalmente, cada uno en su labor. Ninguno de ellos tenía ya interés por los instrumentos guardados en la iglesia, ni tampoco pensaba Fioravante en rehacer la banda. En una tarde de 1938, cuando todo indicaba ser un día más como cualquier otro, apareció ante Fioravante un peón agitado. Dijo que venía hacia su lado una carreta, a paso rápido, proveniente de Criuba. Cabe aclarar que generalmente esos carros eran tirados por bueyes y avanzaban lentamente, pero aquella estaba adaptada para mulas y avanzaba más rápido por los caminos de tierra, levantando una gran polvareda. Fioravante desde lejos miró y reconoció a su conductor, era Albino Policiar. ¿Qué habría sucedido para que viniera tan deprisa hacia él? Entonces, detenida la carreta frente a la casa principal, aún las mulas resoplando, Albino se dirigió a Fioravante con voz grave y anunció: «El padre mandó entregarte estos instrumentos. Ya no los quiere en la iglesia, pues allí la muchachada invade el lugar y todos se ponen a soplar estas cosas, y hacen un ruido terrible, molestando la misa. Él pide que tú te encargues de encontrar a los dueños y devolverlos a quienes tienen». De ahora bien, ya había pasado tanto tiempo que aquellos instrumentos se encontraban en Criuba que tal orden parecía sin sentido. Además, Fioravante solo sabía que todo había sido enviado por Borges de Medeiros, y que la carreta que había traído los instrumentos había salido de São Leopoldo, junto con el primer maestro. Pero saber quiénes eran los dueños, eso ni lo imaginaba, y no sería él quien se preocuparía por salir a buscarlos. De esta manera, recibió los instrumentos y los dejó en la sala grande de su casa. En 1928, Fioravante se trasladó con la familia a Vacaria y allí formó un pequeño conjunto musical,
con el cual ejecutaba las partituras que acompañaban las primeras películas del cine mudo. Sin embargo, aunque vivía en Vacaria, el músico aún mantenía negocios en Criuba como ganadero y socio de aserradero. En 1932, Fioravante Bertucci regresó a Criuba y construyó la sede de la Hacienda Bertucci, en São Jorge da Mulada. Um episódio muy gracioso. Aquí sigue un episodio gracioso de la historia de la familia Bertucci, al menos para los niños. Adelar Bertucci, siendo aún pequeño, en ciertas ocasiones se volvía un niño bastante alborotado. Él y sus hermanos, no menos traviesos, llevaban una vida normal en el campo, en parte trabajando en la labranza de la mulada. Con la llegada de los instrumentos de la banda, que habían quedado en la sala grande de la casa, comenzó la desesperación de la madre. A partir de allí los niños pasaban buena parte del día soplando aquellas cosas ruidosas, al punto de a veces amoratarse los labios. Todos juntos hacían un estruendo de enloquecer, y eso dejaba a doña Juvelina casi fuera de sí, y ella, desesperada, no soportando más tantos sonidos locos, desordenados y estridentes, salía corriendo con la escoba o la chancleta en la mano, haciendo huir a los pequeños sopladores, obligándolos a trabajar con la azada. Este tipo de travesura infantil, sin embargo, es casi imposible de controlar, aún más cuando los objetos que llamaban su atención eran cosas familiares, estando la música impregnada en cada uno como herencia. Era la musicalidad algo ardientemente deseado y ellos solo pensaban en regresar a la sala y recomenzar su infantil sinfonía, una verdadera sesión de tortura para Juvelina. Corriendo con miedo de la escoba de la madre, los hijos hasta regresaban al campo. Pero uno de ellos quedaba al acecho y esperaba a que la madre volviera a sus quehaceres, y, cuando sentía que ya estaba distraída, discretamente regresaban y recomenzaban a soplar. Enseguida, nuevamente venía la pobre madre corriendo con la escoba y poniéndolos otra vez a correr. Así continuaron las cosas por buen tiempo, hasta que el señor Fioravante, sintiendo un chispazo, tomó una decisión seria: haría que los niños dejaran de tomar aquel manejo de los instrumentos como simple juego. Haría que se dedicaran, seriamente y con empeño, al aprendizaje de cada instrumento. Como todos ya sabían, Fioravante tenía la música en la sangre. Como le gustaba mucho desde entonces, hizo todo lo posible para que los hijos estudiaran y se convirtieran en buenos músicos. Oneide, a pesar de ser el hijo mayor y ya un buen gaiteiro, pues mucho había aprendido al lado del padre, aún necesitaba mayor vivencia musical. Como era necesario aprender más, en los años 1944 y 1945 el señor Fioravante lo hizo viajar. Salía de la mulada y cabalgaba, con su gaita en la montura, yendo a estudiar con un profesor de Caxias do Sul, el señor Víctor Lacer. El padre, muy inteligentemente, sabía tocar todos los instrumentos de la banda y desde el inicio percibió el interés de los niños por el arte. Por eso, decidió enseñarles como le fuera posible. Así, dejarían al menos de hacer aquel gran ruido que tanto enloquecía a la madre, al mismo tiempo que los salvaría de las temidas escobadas. Fioravante, después de orientarlos bastante, durante un buen tiempo los dejó a su aire. Un buen día, reunió a los cuatro y les pidió que le mostraran lo que ya sabían. Y imagínese, sorpresa, de repente los veía y los oía tocar y sonreía orgulloso. Estaban extraordinarios, eran verdaderos maestros, tocando todo bien afinado. Le gustó tanto que decidió formar una banda familiar. La primera presentación de la banda fue en el año 1942, con motivo de una fiesta religiosa en honor a São Jorge. La celebración tuvo lugar en la capilla de la propia mulada, la cual había sido erigida por su padre João Bertucci. Fue un éxito tremendo. Como a todos les gustó la afinación de la banda, los muchachos no dejaron más de presentarse. Poco a poco en la región, todos querían la banda de Fioravante, cuyo nombre era Dois Porungos Acollerados. Tal nombre se daba a dos o más porongos atados entre sí, que servían de flotador para los peones que no sabían nadar. En épocas de crecida, esos peones debían cruzar de una orilla a otra las aguas del río Bravío, muertos de miedo, a pura fuerza. El nombre de la banda surgió en una broma, a partir de la ocurrencia de uno de los hermanos Wilson.
Él se destacaba tocando saxofón y escribió eso en el bombo de su hermano, Balmor, que lo usaba como marca del paso en las procesiones de la región. La compra de la primera gaita. Oneide Bertucci compra su primera gaita. Oneide Bertucci se destacó y se hizo nombre en todo Río Grande do Sul como gaiteiro, siendo igualmente aplaudido y ovacionado por todos los rincones de Brasil. Tocaba sus músicas noches enteras solo con su gaita, siendo aclamado por todos como excelente cantor. Vamos a narrar a história de Oneide, contada personalmente por Adelar Zanelato. Oneide tocaba gaita desde pequeño y a pesar de ya ser conocido y afamado como gaiteiro, no poseía una gaita acorde a su categoría. En 1941, se llenó de bríos y finalmente logró comprar su primera gaita. Desde entonces pasaría a tocar y a cantar con aún más entusiasmo, siendo muy solicitado por los dueños de bailes para animar los grandes fandangos y fiestas. Los sábados eran los días más esperados por todos y las danzas se prolongaban hasta el amanecer, o hasta que saliera el sol, como decían sus mayores admiradores. En 1941 no había un parámetro monetario fijo para cobrar por el servicio de un músico, pero Oneide, que era astuto, ya tenía noción de cuánto valía su trabajo, lo cual más adelante será expuesto. Tocar en un baile como él lo hacía no era cosa fácil, pues dejaba al gaiteiro exhausto y muchas veces aún se veía envuelto en peleas. En aquella época, como no había seguridad, todo se resolvía entre familiares y el propio dueño del baile. No existía prohibición de andar ni entrar armado en los bailes, siendo que cuando los gauchos se preparaban para ir a bailar, llevaban cuchillo y revólver en la cintura. Era normal que en muchas madrugadas los ánimos se exaltaran y terminaran en peleas. Hasta que se separaban y calmaban los contendientes, podían sobrar algunos golpes para el pobre gaiteiro. Eso cuando no aparecía alguno más exaltado, ya ebrio, reclamando que el músico tocaba sin ganas, queriendo con ese argumento inútil partir la gaita en dos con su facón. Oneide, siendo hombre fuerte y valiente, no tenía fama de huir de conflictos. Y si el conflicto era contra dos o tres, no retrocedía, y hasta se burlaba cuando algún desprevenido venía a provocarlo. Bastaba un golpe y el sujeto ya se retiraba. Sin embargo, para todos los efectos, Oneide era consciente de su verdadero valor artístico y comenzó a cobrar el equivalente a un buey gordo por cada baile tocado, lo cual en aquellos tiempos no era poco. Tanto así que en poco tiempo, había transformado sus ganancias en una buena tropa de ganado. En este punto de la historia, Adelar hace una pausa, cuenta y se ríe. Y yo confieso que cuando supe cómo todo había ocurrido, también reí con ganas. Aún así, no creía que fuera posible que los hechos hubieran ocurrido exactamente así. Pero como Balmir Zanellato, siendo amigo y compañero de Adelar por más de 30 años, me lo confirmó, y luego el propio Adelar lo reafirmó personalmente, tuve que creerlo. Oneide ya tenía fama extraordinaria y su nombre recorría los confines de Río Grande como el del mejor tocador de bailes. Pero Oneide, como todo mortal, un día enfermó de pleuresía, agua en el pulmón. La enfermedad surgió como resultado de una neumonía mal curada y por orden médica, el gaiteiro tuvo que permanecer en cama y en tratamiento durante largo tiempo. Adelar aún no tenía su propia gaita, pero ya ensayaba sus primeros pasos como músico. Estaba aprendiendo con un profesor en Caxias do Sul y ya sabía tocar una docena de músicas. Aprendía con facilidad y esas músicas eran motivo de orgullo tanto para él como para quienes lo escuchaban. Cabe destacar que Adelar, en poco tiempo, ya se había convertido en un gran gaiteiro, siendo elogiado por muchos e incluso considerado el mejor acordeonista de la época. Pues bien, la historia continúa. Adelar llevaba una nota de su hermano al dueño del baile informando que por motivo de enfermedad, no sería posible su presencia. Pero allí estaba su hermano menor, Adelar, para cumplir el compromiso asumido. El hecho es que después de cada baile, al regresar a casa, Adelar entregaba todo el dinero recibido a Oneide. Dado que el hermano era el contratado y además estaba enfermo, imposibilitado de trabajar, Adelar le entregaba todo, sin aceptar ni una sola moneda por su trabajo. Hasta que Oneide se recuperó y el médico lo autorizó a volver a tocar. En ese momento lo que más escuchó del público fueron elogios hacia su hermano.
Adelar ya se estaba convirtiendo en un gran talento. Entonces, llamándolo, Oneide le dijo: a partir de hoy, vas a tocar en los bailes conmigo. Seremos los dos en sociedad con nuestras dos gaitas. Oneide le enseñó cómo acompañarlo y así nació, desde ese día, la nueva dupla de gaiteiros, algo inédito, pues nadie antes se había atrevido a tanto. Adelar hacía dúos con la gaita de Oneide y rápidamente se destacó junto a su hermano. Su fama se extendió por el país como la del mejor segundo gaiteiro. La belleza de sus interpretaciones dejaba al público maravillado, que muchas veces en los bailes ni bailaba, prefiriendo quedarse lo más cerca posible de la dupla, pasando así toda la noche escuchándolos. El inicio en la radio. Oneide hacía tiempo que se presentaba tocando y cantando en un programa tradicionalista en la radio Caxias do Sul. Pasó algún tiempo más y Oneide y Adelar ya tocaban en los bailes y cantaban. Cada vez más, sus músicas encontraban eco en todos los riograndenses, encantando tanto a la gente de las ciudades como del campo. Eran solicitados para presentaciones en los 4 rincones de Río Grande do Sul, y también en buena parte de Santa Catarina. Cierto día allí estaban ellos, a la hora marcada, para tocar en la radio. El programa comenzaba a las 13 horas y se extendía hasta las 17 horas. El locutor abrió el programa y simplemente se lo entregó a los hermanos, para que tocaran libremente lo que quisieran. Tocaban sin parar, una música tras otra. Al mismo tiempo los oyentes respondían y se deleitaban con las interpretaciones de los Bertucci. Hasta ese momento, nadie había oído hablar de 2 gaitas tocadas simultáneamente. El éxito fue tan grande que cuando los Bertucci se despidieron, frente a la radio ya había una pequeña multitud queriendo ver y conocer a los músicos. Cabe registrar que Oneide y Adelar fueron agraciados con las más altas distinciones que podían recibir 2 músicos de la época. Incluso en una ocasión, partió desde Porto Alegre una encuesta encomendada por la Compañía Estadual de Energía Eléctrica CE, queriendo saber quiénes eran los mejores músicos y cantores de Río Grande do Sul y de la región, y pronto se supo que los hermanos Bertucci eran los preferidos del pueblo gaucho. La encuesta recorrió todo el estado, y principalmente los campos de Cima da Serra, donde el resultado a favor de los hermanos fue contundente. Todos sabían y difundían a los 4 vientos que los Bertucci se habían proyectado y se habían convertido en los mejores gaiteiros, primero por la voluntad del patrón celestial, y luego por interpretar con maestría el folclore serrano. Para completar su imagen, una buena vestimenta siempre los acompañaba a todos los lugares a donde iban. Un deseo soberano hizo que triunfaran por su competencia. La dupla hermanos Bertucci acumuló, durante su exitosa trayectoria artística, centenas de trofeos, habiendo recibido también de autoridades de todo Brasil una inmensidad de menciones honoríficas en diplomas de reconocimiento. Aquí un pequeño apartado sobre el cantor Adelar Bertucci. Adelar siempre le confesó a Zanellato que él no fue propiamente un cantante, sino un cantor. Su voz, a pesar de haberlo elevado a los más altos niveles musicales, tenía muchos defectos. Aún así, Adelar Bertucci se convirtió en un mito musical al recorrer Brasil. A quienes acompañaron la carrera de este cantor, vale imaginar lo siguiente: ¿y si realmente hubiera sido un buen cantante, hasta dónde habría llegado? Siendo aún pequeño a partir de 1958 con 7 años de edad, desde la primera vez que los escuché, me gustaron y pasé a acompañar la trayectoria de los hermanos Bertucci. Nunca más dejé de apreciarlos. Hasta hoy, en casa, son los más escuchados. Pero aquí estoy, escribiendo su historia y pensando para mis adentros, pidiendo que, por favor, me expliquen y me hagan entender cómo un hombre, musicalmente hablando, se convierte en un mito cantando y tocando, siendo hoy la leyenda viva y patrimonio de Río Grande do Sul, si no tenía una voz a la altura de su talento. Responda-me, queridos pensamientos. ¿Y si hubiera estado dotado de una voz maravillosa? Adelar continúa explicando que no era él quien completaba el acordeón, sino al contrario, era el acordeón el que lo completaba. Aprendió por inspiración divina a controlar los bajos y a hacer en ellos una especie de dueto musical. Con las propiedades del acordeón, cuando sentía que su voz iba a fallarle, Adelar utilizaba ese recurso,
de modo que el sonido del instrumento encubría sus fallas y él continuaba cantando gallardamente y sin defectos. En una de sus músicas, dejando claro el auxilio del acordeón para encubrir las fallas de sus cuerdas vocales, Adelaar Bertuzzi confiesa: «Mi voz no es buena, pero mis versos están bien hechos, y en este mi acordeón amigo Adelaar no tiene defectos». La invitación del padre Amelio a los dos hermanos. Un bello día los hermanos estaban en la hacienda de la Mulada, donde gustaban de quedarse para descansar entre presentación y presentación. De repente se oyó un grito llamándolos y a lo lejos, se acercaba un jinete a toda prisa. Desmontó de su caballo y, de manera amistosa, abrazó a los hermanos, diciendo de inmediato que era su pariente, lo que más tarde se confirmó. Tras las presentaciones, el jinete comenzó a contar cuál era el motivo del largo viaje que lo había llevado hasta la Mulada. Venía por encargo del padre Amelio, de la ciudad de Ipumirim, Santa Catarina, para contratarlos para una gran fiesta que el sacerdote estaba planeando. El párroco, astuto como era, quería construir una nueva iglesia y necesitaba recaudar dinero para la obra, pero necesitaba a alguien famoso para tocar y atraer al mayor público posible, lo que aumentaría la recaudación. El hecho es que el padre ya conocía el nombre de los Bertuzzi y sabía que eran un fenómeno, y que todos correrían para aclamarlos. Eran los mejores y el astuto entendía que solo la dupla lograría atraer el público deseado, ya que la gente siempre dejaba sus quehaceres y se amontonaba para recibirlos. Todo quedó finalmente acordado entre las partes, incluyendo el precio del espectáculo y la estadía de la dupla. En el día señalado, allí estaban los hermanos presentándose ante el padre, y la fiesta fue colosal. Hubo récord de público y eso dejó las arcas eclesiásticas con dinero suficiente para construir no una, sino dos iglesias, y aún el padre pudo adquirir todas las imágenes y muebles necesarios para la decoración del templo, donde podría, de forma más adecuada, recibir y cuidar a sus fieles. En la fiesta, personas de todos los alrededores se congregaron en Ipumirim. Locutores de radio y dueños de salones de baile, al ver lo que realmente representaba la fuerza y el fenómeno de los hermanos Bertuzzi, hicieron fila para contratarlos. Muchos de ellos incluso prometían pagar más de lo que cobraban los hermanos. El éxito fue tal en radios, bailes, clubes y también en presentaciones privadas para hacendados y grandes empresarios, que los hermanos solo pudieron regresar a la Mulada 3 meses después. Y solo lo hicieron porque tenían un compromiso importante con la radio Cacique en Lagoa Vermela. La jornada por Ipumirim fue un éxito total para los Bertuzzi y para el padre Amelio. Los medios de la época sobre los hermanos Bertuzzi. Los medios escritos, hablados y televisivos, independientemente del tiempo y del lugar, tienen una fuerza extraordinaria, aún más si se consideran las particularidades de la época. Al inicio de la trayectoria de los hermanos Bertuzzi, los periódicos eran pocos y poco difundidos, y la radio, aunque técnicamente precaria, era casi soberana en la transmisión de la información. Por las radios, comenzando por las locales, todos esperaban con ansiedad lo que se difundía. Los hermanos Bertuzzi regresaban de Santa Catarina y se detuvieron en Erechim, donde saludarían al locutor Álvaro Aquino. Y este, conocedor de toda la hazaña triunfal de los hermanos, los llevó a la radio y aquello fue un verdadero alboroto. Álvaro gritaba a todo pulmón que los acordeonistas estaban regresando de una gran gira por el estado de Santa Catarina y se dirigían a Lagoa Vermela, donde se presentarían en la radio Cacique. Tanto los promocionó que el pueblo de Erechim, todos pegados a la radio, corrió frente a la emisora para aclamarlos. Después, cuando llegaron a Lagoa Vermela, ni se diga. Ya había una multitud esperando a la dupla, incluyendo al dueño de la radio, al gerente del banco y a otras figuras importantes de la ciudad. Incluso el comerciante más distante cerró su negocio y dejó a sus clientes para festejar la llegada de los acordeonistas. El conferencista Adelaar Bertuzzi. El día 13 de agosto de 2008, en Torres, Adelaar dio una conferencia en el sitio da Figueira. El título era El alma es ejemplo de vida, y el músico habló sobre la coordinación entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Adelaar Bertuzzi, desde niño, recuerda que tal vez con 4 años comenzó a tener noción de lo que representaba Dios en su vida.
Desde ese momento pasó a respetarlo por encima de todo y a tener siempre la máxima preocupación de agradarle. Quedaba encantado con la perfección de las cosas terrenales y decía siempre que la administración allá arriba era admirable, principalmente el departamento especializado que comandaba la tierra. En fechas festivas, Navidad, Pascua y tantas otras, Adelar siempre fue requerido por radios y organizadores religiosos para presentarse. Antaño jovencito, hoy con más de 70 años, aún le piden que deje un mensaje a sus hermanos cristianos. Adelar no se niega y de inmediato entrega su palabra mensajera, que todos sean felices y siempre agraden a Dios, siendo humildes y honestos. Simplemente sean honestos consigo mismos. Lección de moral y fe. Aún hoy, nuestro personaje canta y toca dos músicas inolvidables, para siempre marcadas en el corazón. Un día, en la ciudad de Bom Jesús, en un evento denominado Acorde de los Músicos, donde cada acordeonista interpretaba dos piezas, después de que casi todos se presentaran haciendo lo mejor con sus instrumentos, incluyendo Oneide Bertucci, llegó el turno de Adelar. El presentador lo convocó y él, tras los preámbulos habituales, comenzó a tocar. Con elegancia incomparable, empezó a abrir y cerrar el acordeón con maestría. Resultado: aplausos y aclamación total de colegas y del público presente, lo que hizo crecer aún más su fama. Después del espectáculo, como es costumbre en el sistema gaucho, habría un gran asado para los participantes, y Adelar, hombre ponderado, permaneció tranquilo, sentado en un banco, esperando que sirvieran la comida. Entonces se acercó un colega de Porto Alegre, que ya no soportaba ver el éxito de aquellas dos músicas interpretadas por Adelar. En esos momentos surge esa pequeña punta de envidia que algunos llevan en el corazón, los celos entre colegas. Adelar no podía dejar de tocar esas músicas, pues siempre que las interpretaba el resultado era el mismo, aclamación total. Cabe destacar que por ética profesional, Adelar se abstuvo de revelar el nombre del colega. Pero se sabe que este se acercó, arrimó un banco, apoyó la mano en su rodilla y dijo: Adelar, ¿no crees que ya es hora de cambiar esas dos músicas? El público ya se está cansando. Mirándolo directamente a los ojos, Adelar reflexionó. En ese instante sintió una intuición y la respuesta le llegó con claridad. Dice que fue su ángel de la guarda quien, como intermediario de Dios, le susurró la respuesta. Hablando pausadamente respondió: mira, fulano, yo hasta ya pensé en eso, pero mi ángel de la guarda me dice que continúe, porque Dios me dio esas dos músicas a mí, y con ellas sigo recibiendo aplausos y siendo el más aclamado. Si no fuera así, Dios te las habría dado a ti, y tú serías el más aplaudido. Pero felizmente me las dio a mí, y por eso voy a seguir tocándolas. El hombre se encogió en el acto, esbozó una sonrisa forzada y se retiró, dejando nuevamente a Adelar sentado, tranquilo, esperando su asado. Es necesario decir que esas músicas fueron creadas hace más de 50 años y aún hoy, en todas las presentaciones de Adelar por los rincones de Brasil, siguen siendo las más solicitadas. Como él mismo suele decir, después de tocar baile na serra y bugio asanado, puedo cerrar el acordeón e irme. Zanellato escuchó del propio Adelar de viva voz la historia de sus andanzas por Río de Janeiro y de cómo se inició la trayectoria victoriosa de los Bertucci en la ciudad maravillosa. Oneide reparaba acordeones y un día arregló uno para una mujer de origen portugués que vivía en Río de Janeiro. Esa dama era esposa de Milton de Ávila, director artístico de la revista O Cruzeiro, y no se sabe bien cómo, ella estaba de paso por Caxias do Sul. Quedó acordado que Oneide, después de la reparación, entregaría en mano el acordeón en su casa en Río. Días después, los dos hermanos partieron hacia Río de Janeiro para hacer la entrega. Al llegar a la ciudad maravillosa, Oneide pidió permiso para hacer una demostración a la dama, para que ella oyera cómo había quedado perfecto su trabajo. El acordeón estaba como nuevo. A esa altura, optimizando el largo viaje realizado, ellos ya habían preparado el plan de ir a ciertos lugares en Río después de la entrega del acordeón. Pues bien, Oneide tocó empalmando una serie de músicas, que dejó a la mujer atónita, entusiasmada con el gaucho concertista e intérprete. Inmediatamente ella llamó por teléfono a su marido y le pidió que viniera a la casa para ver aquel prodigio.
Milton vino, escuchó y le gustó y de inmediato se puso en contacto con su jefe, el muy reconocido Davi Nasser. Davi Nasser era un hombre de origen árabe y un renombrado periodista, propietario de la revista O Cruzeiro. Obviamente tenía una enorme influencia en los 4 rincones del país, tal vez por ser el periodista de mayor destaque nacional y por la aceptación de su revista, que circulaba incluso a nivel internacional. En aquella época, se podía decir que Davi Nasser era el más influyente entre todos los grandes nombres brasileños. En la residencia de los Nasser, quedó acordado que el viernes siguiente los hermanos se reunirían allí para una presentación exclusiva para Davi. Eso era lo que Davi Nasser siempre hacía: primero verificaba las informaciones recibidas y comprobaba los hechos, lo que le confería y garantizaba credibilidad, y solo después, tras la confrontación y aprobación de la información, venía su divulgación. El hombre era caprichoso y, más que eso, extremadamente minucioso en todo lo que hacía, resguardándose para no ser engañado por oportunistas. Dejando por un momento de lado el asunto anterior. Volvemos al tiempo en que Adelar estaba en el cuartel. Adelar Bertucci, 1954 a 1955. Adelar, en el tiempo en que prestó servicio a la patria, tuvo el privilegio de escuchar partes de una música árabe que mucho le agradó. Cabe destacar que en aquel tiempo era casi imposible tener contacto con algo semejante, pues las comunicaciones nacionales eran precarias, imagínense entonces las internacionales, cuyas distancias eran inmensas. Y en ese andar, Adelar fue recordando una película árabe que había visto en el cine, en la que unos hombres tocaban una flauta, tarararará, tararararará, para que una pequeña serpiente saliera de dentro de un cesto. Desde aquel día, con eso en la cabeza, se empeñó en componer una música que fuera al menos parecida a la del filme. La tarea le llevó bastante tiempo, pero finalmente la concluyó. Su música resultó algo digno de admiración, o mejor aún, muchas veces superior a la de los propios músicos que allí tocaban. Para que se sepa hasta qué punto el propio Adelar no creía haber compuesto algo de tal magnitud, y cuando la tocaba para otros, no decía que era suya, para que no lo tomaran por mentiroso. Al fin y al cabo, ¿cómo podría alguien, venido de los confines de los campos de la Sierra Gaucha, de la desconocida facenda de la Mulada, componer una música tan poderosa? Le costó al propio Adelar asumir y declarar la autoría de tal belleza. Bien, ahora retomando a la familia Nasser, en nuestra narrativa inicial, los hermanos, en la hora acordada, se presentaron en la casa de la familia. Oneide, ya más familiarizado con el hombre, se dirigió de inmediato a Adelar, pues sabía que Davi era nostálgico de su tierra, y le pidió que tocara la música que había sido hecha especialmente para él. Sorprendido, el notable periodista preguntó: ¿pero cómo, ustedes hicieron una música para mí? Esa música era la danza del pecado, y Davi Nasser la escuchó atentamente y fue emocionándose, cada vez más, como si estuviera a punto de enloquecer de alegría. Llegó incluso a las lágrimas y, abrazando a Adelar, no paraba de repetir: «Como este muchacho logra tocar algo así, nunca he oído esto en ningún lugar del mundo, qué cosa más maravillosa». Luego Adelar llamó a Oneide y los dos juntos tocaron la comparsita, que habían arreglado para acordeón, en estilo propio. Tocaron las dos gaitas en dueto y dejaron al pobre Davi con la boca abierta. Cada vez más admirado, no entendía cómo era posible que alguien tocara de aquella manera. Feliz de la vida, el periodista invitó a los hermanos a que regresaran a su casa el viernes siguiente, cuando prepararía una sorpresa. Una semana después, allí estaban nuevamente los hermanos, y Davi Nasser ya los esperaba con nada menos que el director general y artístico de la grabadora Copacabana. Cuando algunas horas después se despidieron, los hermanos no cabían en sí de contentos y salieron de la casa de Davi con la certeza de que grabarían su primer LP. Los acordeones de Mário Mascarenhas. En 1954, Mário Mascarenhas era famoso por hacer libros con partituras para acordeones. Las obras eran distribuidas por todo Brasil, siendo inmediatamente adquiridas por los postulantes a tocadores de este noble instrumento como por otros músicos. Mário Mascarenhas era tanto famoso como riquísimo, pero se destacaba principalmente por la academia que tenía en Río de Janeiro para acordeonistas. Dicho establecimiento de enseñanza
Solo para que se tenga una noción de su magnitud, contaba con 27 profesores y una inmensidad de alumnos, llegando a realizar presentaciones teatrales con 300 alumnos tocadores de acordeón. Mascarenhas no se presentaba, él era únicamente el profesor. En aquella época no contaba con un restaurador ni afinador de acordeones y en una sala había unos 30 acordeones averiados, lo que lo dejaba desesperado, pues tales instrumentos eran imprescindibles para su academia. Cabe aclarar que los acordeones eran comprados nuevos, pero allí sufrían ciertos contratiempos. Al llegar a la ciudad maravillosa, que está rodeada por todos lados por el océano Atlántico, estando el mar en muchos lugares colindando con los edificios, pronto se les informó que la brisa marina es intensa y cruel. Como la brisa marina oxida y engrosa los metales, eso mismo ocurría con las lengüetas de los acordeones, lo que los desafinaba completamente inutilizándolos hasta que alguien los arreglara. Sin embargo, en aquel tiempo en Río de Janeiro no había quien supiera repararlos y mucho menos quien supiera limpiar las lengüetas y afinarlos. Un día Mascarenhas se enteró de que en Río Grande do Sul, más precisamente en Caxias do Sul, era seguro que había muchos que sabían reparar acordeones. Así, por encargo de Mascarenhas y con dinero en mano, partió su sobrino Abel de Lemos para hacer contacto y contratar a un restaurador, correspondiéndole al sobrino la tarea de traerlo a Río. Sin embargo, al llegar a Caxias, los reparadores que el sobrino encontró no querían trasladarse a la ciudad maravillosa. Pasaron 2 meses y el sobrino fue desesperándose, buscando aquí y allá. El dinero de su tío se fue acabando y él, a esa altura, ya estaba endeudado con la casa de hospedaje. En aquel tiempo eran rarísimos los teléfonos y quien poseía una línea, no estaba interesado en ceder algunos minutos para que el sobrino pudiera comunicarse con su tío. Pasaban los días y la situación ya se volvía crítica para Abel, que por lo visto, tendría que huir de la ciudad. Que Dios, en fin, tuviera piedad de él, pues el joven no conocía nada de Río Grande y ya estaba sin dinero. Tendría que implorar aventones a los camioneros que encontrara por las carreteras y podría no conseguirlos, pues era desconocido y quizá podría perderse en el camino. Se encontraba en este dilema el pobre sobrino cuando llegaron a Caxias Oneide y Adelar Bertuzzi, que venían de la mulada. Los 2 hermanos ya habían conversado y de común acuerdo habían decidido que en la primera oportunidad, partirían hacia Río de Janeiro. Sus nombres ya comenzaban a circular y algunos ya conocían el estruendoso éxito del dúo. En una conversación con amigos y casi sin proponérselo, mencionaron su deseo, y el interlocutor les dijo: «Ustedes quieren ir a Río de Janeiro, aquí hay un sujeto de allá». Enseguida les explicó lo que el sobrino de Mascarenhas estaba haciendo por esos lados y les contó su situación crítica por la falta de dinero. Oneide había estudiado mucho con los libros producidos por Mascarenhas, y así los 2 hermanos fueron a buscar a Abel. Rápidamente lo localizaron y tras conversar, Oneide se ofreció a prestarle dinero para saldar sus deudas y regresar a Río. Debe dejarse claro que esta conversación ocurrió en el mes de diciembre y ellos ya habían sido contratados para muchos bailes, compromisos inaplazables e incancelables. Si acaso esperaban hasta abril del año siguiente, partirían hacia Río, cobrarían el dinero prestado y repararían los acordeones que encontraran. Finalmente Abel de Lemos partió de Río Grande do Sul y explicó a su tío todo lo acordado. Mario Mascarenhas, incluso porque no había otra manera de resolver el problema de los acordeones dañados, confirmó a su sobrino que esperaría a los hermanos. En abril del año siguiente, 4 meses después de lo acordado en Caxias do Sul, allí estaban los Bertuzzi presentándose en la famosa Academia de Música del señor Mario Mascarenhas. Siendo buenos gauchos, honraban así su palabra. Al presentarse en la academia, los hermanos fueron prontamente recibidos por Mascarenhas, que con ansiedad ya los esperaba y quiso pagarles de inmediato el dinero prestado a su sobrino. Aquí entra la sagacidad de Oneide Bertuzzi, ya que, como ellos estaban abriéndose camino en Río, no quisieron recibir el dinero, sabiendo que así ganarían la simpatía de Mascarenhas y su confianza inmediata. Aclarado esto, comenzaron a negociar la reparación de los acordeones. Oneide, astuto y fiel a sus propósitos, tampoco quiso cobrar por ese servicio, cosa que fue cuestionada por Mario.
Desconfiado ante la negativa, ideó una forma de que los hermanos obtuvieran ingresos. Hagamos lo siguiente, está bien, ustedes no me cobrarán, pero por cada acordeón que me arreglen, yo los recomendaré a los alumnos que también tienen instrumentos para reparar. Entonces ustedes les cobrarán a ellos. Con total acuerdo de Oneide, así procedió Mascarenas. Cabe aclarar un punto interesante. Oneide y Adelar sabían reparar acordeones, pero no eran afinadores. Sin embargo, en el intervalo antes de viajar a Río, Oneide buscó especializarse en afinación. Había 2 fábricas de acordeones en Río Grande do Sul, Universal, en Caxias do Sul, y Todeschini, en Bento Gonçalves. Oneide fue a Bento, donde tenía conocidos que le enseñaron el arte de la afinación, incluso más de lo que él pretendía aprender. Así salió de la fábrica como un experto en acordeones. En Río de Janeiro el especialista le explicó, mira, el clima de Río hace que la brisa marina oxide y engrose la lengüeta, y por eso ocurre la ronquera. Pero toma aceite de máquina, pásalo bien sobre la lengüeta y déjalo reposar un tiempo. Luego con algodón, límpiala lo más posible. Toma una hoja de afeitar, ráspala suavemente y repite el proceso hasta limpiarla completamente. Al final, casi todas vuelven a la normalidad. No hace falta decir que Oneide, siendo hombre de la mulada, era la competencia en persona y nunca dejó un solo acordeón sin quedar como nuevo. En 30 días, todos los instrumentos de Mascarenas estaban como recién salidos de fábrica. En esta parte de la historia contamos sobre Adelar y su deseo de estudiar. Adelar ya no lo necesitaba, pero su sed de aprender lo llevó a inscribirse con la mejor profesora de acordeón de la Academia de Mario Mascarenas. Además, pagó por adelantado las clases que recibiría. Vale destacar que Adelar siempre fue estudioso, llegando a practicar 4 horas diarias con Baldomiro Torres do Valle, quien no era profesor de acordeón, pero sí un maestro reconocido y conocedor del instrumento. Más tarde Adelar estudiaría la misma cantidad de horas con el profesor Leonardo Kaff, campeón europeo de acordeón. Volviendo a la academia, en la primera clase, la profesora le preguntó qué sabía hacer. Él tomó el acordeón y ejecutó una interpretación tan intensa que la dejó atónita. Tras escucharlo en silencio, ocurrió lo impensable, canceló su matrícula. Abrimos un paréntesis para destacar una norma estricta de la academia: nadie debía coquetear ni involucrarse con otros dentro del lugar. Mascarenas repetía, todos vinieron aquí a aprender, este es un lugar de trabajo. Quien no cumpla será expulsado. Cuando Adelar supo de la cancelación, quedó sorprendido y quiso saber el motivo. El empleado le preguntó si había intentado algo con la profesora. Pobre Adelar, su mayor valor era el respeto. Apenado, respondió que no, que siempre la trató con el mayor respeto. En ese momento Mascarenas apareció y, desconfiado, pidió explicaciones. Adelar insistió en su inocencia. Mascarenas llamó a la profesora para aclarar el asunto. Ella, cabizbaja, respondió, mire, profesor, cancelé su matrícula porque no puedo enseñarle. Él lo sabe todo, muchas veces mejor que yo, él debería ser mi profesor. Volviendo a Río de Janeiro, los Bertuzzi tocan en la graduación y en las radios. Cuando Mascarenas escuchó la respuesta de la profesora, sonrió satisfecho de oreja a oreja. Abrazando a Adelar, enseguida lo convocó para tocar tan pronto como fuera posible. Hasta ese momento, sin embargo, él trataba a los hermanos Bertuzzi solo como reparadores y afinadores de acordeones, sin creer que fueran los mejores intérpretes de Río Grande do Sul. Mario Mascarenas le dijo a Adelar, entonces, gaucho, ¿quieres decir que eres bueno con el acordeón? Pues me lo demostrarás el sábado, cuando tendremos un espectáculo para los padres y demás invitados. Estamos graduando a algunos alumnos. Adelar aceptó y quedó muy feliz con el desenlace del diálogo, sobre todo porque, como estaban en busca de nuevos espacios, tocar en la graduación sería una oportunidad imperdible. Adelar había preparado una pieza para acordeón, ahora staccato. Se dedicó a perfeccionarla con entrenamientos arduos, lo que lo llevaría a lo más alto de la gloria. Llegó el sábado y, como él mismo dice, tenía la música ardiendo en las puntas de los dedos.
Comenzó la fiesta y los alumnos se destacaban, siendo aplaudidos por los presentes, quizá con la mayor buena voluntad. Al terminar la presentación de los alumnos, Mascarenas llamó a Adelar y lo presentó. Tenemos aquí a un gaucho que dice ser bueno con el acordeón, veamos que sabe tocar. Claro está que Mascarenas no estaba preparado para lo que iba a presenciar, pues Adelar tocó y dejó a todos boquiabiertos y emocionados. Los presentes no lograban hablar, mucho menos dejar de aplaudir. Mascarenas era el más entusiasmado y incrédulo, saltaba alrededor de Adelar. Sonriendo y repitiendo intentaba abrazarlo, no es posible, ¿dónde aprendiste eso? Yo como profesor, nunca he oído algo tan hermoso, y menos tocado por un muchacho. Los padres y los invitados, aún admirados, exigieron otra música, lo cual fue concedido a Adelar. Sereno y ardiendo de satisfacción, el prodigio pidió tocar otra pieza y solicitó que Oneide tocara con él. Mascarenas se volvió hacia el hermano de Adelar y exclamó, «Ah, no, no me digas que tú también». Oneide, con ese modo de gaucho que parece no saber nada sabiendo todo, comentó, «Adelar es mejor, yo sé un poquito». Y Mascarenas respondió, «Ven, ven, vamos a verlos y escucharlos». Claro está que Mascarenas no estaba preparado para lo que iba a presenciar, pues Adelar tocó y dejó a todos boquiabiertos y emocionados. Los presentes no lograban hablar, mucho menos dejar de aplaudir. Mascarenas era el más entusiasmado y incrédulo, saltaba alrededor de Adelar. Sonriendo y repitiendo intentaba abrazarlo, no es posible, ¿dónde aprendiste eso? A la espera de una buena oportunidad en la vida, los hermanos ya habían ensayado también la música La Comparsita, que ya había encantado a Davi Nasser. En estilo propio, la adaptaron para acordeón y comenzaron a tocarla a dúo, bien acompasados, siguiendo la partitura, pero de memoria. No tenían la partitura delante, pues podrían perderse. Al terminar la presentación, fue un verdadero alboroto. Había mandíbulas caídas y aplausos que retumbaban. Algunos, más efusivos, querían incluso besarlos. Todo era excesivo y todos quedaron conmovidos por la belleza que acababan de escuchar. El lunes siguiente Mascarenas, aún sorprendido y maravillado por la actuación de los hermanos, los llamó y les preguntó cuáles eran sus verdaderos objetivos en Río de Janeiro. Oneide relató los hechos desde el encuentro con Abel de Lemos, dejando claras sus intenciones. Sonriendo satisfecho y ya estimándolos mucho, les prometió, voy a llenarles la agenda. Les conseguiré programas de radio y los volveré locos. Eso era exactamente lo que los hermanos querían, y sí, se volverían locos, pero de alegría. Mascarenas propuso enviarlos primero a algunas radios pequeñas, pero a medida que su desempeño creciera, los colocaría en las grandes emisoras. Hizo sus contactos y los envió a las radios Mauá, Ministerio de Educación y Mayring Veiga. Los hermanos se presentaron durante toda la semana y el lunes siguiente Mascarenas los llamó nuevamente para informarles, miren gauchos, todos están encantados, la repercusión es explosiva, ustedes son un 10. Ahora iremos a las radios grandes, estas fueron solo el trampolín. Ahora van a las radios Tupi y Nacional. Estas eran las dos mayores radios brasileñas de la época y al presentarse allí, el éxito de los hermanos Bertucci fue inmediato y estruendoso, algo que continúa hasta hoy. La danza del pecado, el primer disco y el destino de los dos hermanos. Entre un mate y otro Adelar, retirando la bombilla del chimarrao de la boca, le confiesa a Valmir Zanelato que nunca imaginó que aquella música que compuso con tanto esfuerzo cuando estaba en el cuartel, inspirándose en los sonidos que hacían salir a las pequeñas serpientes de los cestos árabes, y que hizo llorar de emoción al periodista Davi Nasser, sería la misma que los llevaría a grabar su primer disco. Después de la grabación, cabe registrar que Oneide regresó al sur. La nostalgia familiar le era insoportable, de esas profundas que solo siente el gaucho cuando se aleja de su querencia. Los hermanos Bertucci, en 1955. Mientras tanto, Adelar se presentaba por toda la región fluminense. En una de esas presentaciones en radios, hizo amistad con Eder Lobato, un importante empresario musical que organizaba caravanas artísticas y llevaba espectáculos a casi todas las ciudades brasileñas.
Así fue como Adelar, incorporado a la caravana, conoció todo Río de Janeiro y también se presentó en Espírito Santo y en gran parte de Minas Gerais. Los Bertucci lega Copacabana. La Gaucha, una churrasquería mandada construir por Getúlio Vargas, estaba ubicada cerca del Palacio del Catete y también próxima a la casa del gran cantante catarinense que tuvo enorme éxito en Río Grande do Sul, Pedro Raimundo. Los Bertucci tocaron en esa churrasquería durante 4 meses, todos los días, desde las 21 horas hasta la 1 de la madrugada. Allí mismo, en cierta ocasión, recibieron la invitación para cantar en la discoteca más famosa de Brasil, la famosísima La Ronde, ubicada en un barrio noble e internacionalmente conocido de Río de Janeiro, nada menos que Copacabana. Allí, los hermanos realizaban su espectáculo desde las 2 hasta las 7 de la mañana. La historia de la penitenciaría, con Gregorio Fortunato y el Gran Otelo. Mascarenhas era uno de los hombres más influyentes de Río y seguramente en acuerdo con las autoridades, con frecuencia enviaba a sus alumnos a alguna penitenciaría, quizá con la intención de aliviar un poco el sufrimiento de los encarcelados. Corría el año 1955 y Brasil aún estaba conmocionado por el suicidio del presidente Getúlio Vargas, ocurrido el 24 de agosto de 1954. Un día, Mascarenhas invitó a los hermanos a acompañarlo con otros alumnos a una penitenciaría para presentarse allí. Fue en ese lugar donde conocieron al famoso teniente Gregorio Fortunato, quien estaba preso acusado de haber matado al presidente Getúlio Vargas. En conversaciones con los Bertucci, él confesó que estaba encarcelado para no revelar la verdadera historia de la muerte de Getúlio, estando prohibido de ser entrevistado por periodistas para que, por intereses nacionales, la verdad no saliera a la luz. Si lo liberaban, cambiaría la historia conocida. El hecho es que el teniente Gregorio no fue liberado, aunque se rumoró que lo sería. Tiempo después, terminó siendo asesinado dentro de la penitenciaría en la que estaba. Más tarde se supo efectivamente, y ya era conocimiento de todos los brasileños, que la historia era muy distinta de la que se había divulgado en ocasión de la muerte de Getúlio, el hombre de bombachas y sombrero de ala ancha, el llamado padre de los pobres. En la misma penitenciaría también se encontraba encarcelado un ciudadano afrodescendiente, que llevaba en el rostro la picardía de los bromistas. Era Sebastião Bernardes de Souza Prata, quien más tarde, por su participación en películas nacionales y por su asociación con Oscarito, sería conocido internacionalmente por sus comedias, reconocido en el cine como el Gran Otelo. Como biógrafo, solo puedo imaginar la escena. Confieso que no encontré en los relatos de Adelar cómo fue que prestó dinero al Gran Otelo. Como Otelo era más astuto que un zorro, tal vez engañó a Adelar, que aún era muy joven y de buen corazón. Quizá, compadecido, cayó en alguna historia y le entregó cierta cantidad de dinero al preso. Sea cual haya sido el motivo, Adelar nunca volvió a ver ese dinero, pues él mismo me cuenta, a mí, Valmir Zanelato, que Otelo era, en aquella época, el sujeto más despreocupado de Río de Janeiro. Junto con la esposa y la hija de Gregorio Fortunato. Mascarenhas, un día, envió a los hermanos a la casa de una señora que vivía en una chacra. Fíjense, el interior era la Baixada Fluminense. Pues bien, la señora estaba organizando una fiesta y necesitaba acordeonistas para animarla. Cuando los Bertucci supieron de quién se trataba, casi se cayeron de espaldas ante tanta sorpresa y coincidencia. Ellos habían conocido y conversado en la penitenciaría con el teniente Gregorio Fortunato, hombre fuerte de la guardia de Getúlio Vargas, y la anfitriona era justamente su esposa. Los hermanos fueron a la chacra y se encontraron con una rareza. Según cuenta Adelar, ella era una mujer alta, bien morena, que seguramente tenía mezcla con indígenas guaraníes. A pesar de ello, esa rareza tenía cabellos rubios, pero de un tono de rubio que ellos nunca habían visto. Cabe destacar que los Bertucci ya habían tenido contacto con varios indígenas, pero nunca habían encontrado uno solo de cabello rubio. Adelar cuenta que la anfitriona no era propiamente hermosa, pudiendo incluso ser considerada fea. Pero tenía una hija de aquellas, realmente hermosa, un encanto, una diosa. Tenía belleza incluso en el nombre, Belina.
Era de esas que detienen el tránsito en la avenida más concurrida. Como Adelar era un joven gaucho vivaz y galante, además de gustarle mucho lo bueno, inmediatamente se enamoró de Belina. Si hubo romance entre ambos, él en su modestia, nada reveló. Aquí sigue una carta de Brizola y el contrato con TV Tupi. Oneide, en una de sus andanzas por Porto Alegre, en cierta ocasión conversó con el diputado federal Leonel de Moura Brizola. Brizola era un hombre de carácter y, además de ser gaucho, amaba y se encantaba con las cosas de Río Grande do Sul, sabiendo reconocer las cualidades en las personas. Como ya conocía el éxito de las músicas y las hazañas de los hermanos serranos, les abrió las puertas. Les garantizó que cuando llegaran a Río de Janeiro, debían buscarlo en la Cámara de Diputados y tendrían una grata sorpresa. Pasó el tiempo, los Bertuzzi viajaron a Río y allí buscaron al diputado Leonel Brizola. Pero qué cosa. Cuando llegaron frente a la Cámara, aquello estaba peor que un hormiguero, pues había gente por todas partes. ¿Y ahora, cómo hacer para encontrar y hablar con el hombre? Adelar siempre aclaró que el ángel que los protegía era muy fuerte y, una vez más, hubo una intervención favorable para los hermanos. Mientras pensaban en una solución, alguien los reconoció y, saliendo de entre la multitud, ya vino gritando: ¿Ustedes no son los Bertuzzi? ¿Qué están haciendo aquí? Al contar el motivo, el hombre sonrió, pues era nada más y nada menos que uno de los asesores de Brizola. Entonces, tomándolos del brazo, llevó a los Bertuzzi a un rincón y dijo: «Vamos a esperar aquí, él debe estar llegando». Dicho y hecho, pocos minutos después se detuvo un gran automóvil, de aquellos enormes que se usaban en la época, y allí mismo todos celebraron el encuentro. A continuación, Brizola los llevó a su despacho y allí les entregó una carta que debía ser presentada al director de TV Tupi. Vale decir que todas las radios y televisiones, en aquel tiempo, tenían programas de auditorio y siempre necesitaban novedades artísticas. Después de los abrazos de despedida, los hermanos partieron en busca del director indicado por Brizola. Al llegar a la emisora, una funcionaria leyó la carta y les pidió que esperaran para ser llamados, pues los presentaría el jefe. Pero no fue necesario esperar mucho, ya que el director vino junto con ella y, con gran alegría, los abrazó y preguntó: ¿Ustedes son los Bertuzzi? Ya tengo todo listo, a partir de mañana, ustedes son los nuevos contratados de TV Tupi. No preguntó cuánto querían ganar, eso era secundario, no importaba. Los Bertuzzi ya valían su peso en oro y era seguro que elevarían el nombre y los programas de la radio y de la televisión a altísimos niveles. Ahora Adelar habla sobre Gildo de Freitas, Jaime Caetano Brown y Vicente Ribeiro, el garoto de ouro. Al entablar conversación con Adelar Bertuzzi, él responde de inmediato a Zanelato. Según el músico, Gildo de Freitas fue, y por mucho tiempo seguirá siendo, el mayor trovador de los pampas gauchos. Tenía una manera especial de improvisar y se convirtió en el mayor en su estilo, siempre en defensa. Casi todos los trovadores impetuosos comienzan presumiendo que harán y desharán, que vencerán y destruirán. En cambio, Gildo se defendía y, según palabras de Adelar, iba colocando sus versos con precisión, dejando a los adversarios desconcertados y finalmente derrotándolos. Adelar también habla de Vicente Ribeiro, llamado garoto de ouro. Gaucho de São Borja, es considerado por él el mayor repentista que conoció. En sus improvisaciones, observaba lo que tenía delante y desarrollaba una cantoria admirable. Además, no rechazaba ningún tema. También muestra su admiración por Jaime Caetano Brown. Otro gaucho de São Borja, considerado el mejor plagiador que haya nacido bajo el cielo azul de Río Grande. Adelar dice que conforme los viejos gauchos se despiden y parten para alegrar la querencia celestial, con cada uno de ellos se va un pedazo de la historia tradicionalista de Río Grande do Sul. En los cambios de tiempo, cuando se hace evidente la inversión de valores, la belleza de esa historia patrimonial va quedando cada día más olvidada por los gauchos de apartamento. Por último, concluye que difícilmente habrá otro plagiador del nivel de Jaime Caetano Brown. Adelar, el amigo y buen pagador, y la historia de la calabaza de Chimarrón.
En Torres, en el rancho donde vive, el empresario Valmir Zanelato posee un estudio fotográfico, Fotoarte. Desde hace algún tiempo comenzó a elaborar y a suministrar algunos trabajos para su amigo Adelar Bertuzzi. En cuanto al pago, las cuotas se van acumulando gentilmente hasta formar un monto considerable a recibir. El día de ese pago ambos están cómodamente sentados en la gran sala de la hacienda de la Mulada y, mientras Adelar cuenta historias de una vida bien vivida y bien tocada, llega a manos de su biógrafo un cheque para saldar las deudas de los últimos meses. En la gran sala de la hacienda, cómodamente instalados, Valmir y Adelar conversan amigablemente. Esa amistad ya dura más de 30 años y entre bromas de aquí y de allá, Valmir provoca a Adelar para que cuente historias ocurridas durante sus andanzas en una carrera tan exitosa. Adelar no se hace de rogar y comienza con una historia que supo mucho tiempo después, la cual le fue contada por Ayrton, miembro de la banda Garotos de Ouro. Esa historia viene, en verdad, a demostrar el prestigio y el respeto dedicado a la leyenda viva en los más lejanos confines. Contó Ayrton a Adelar que cierto día la banda llegó a la casa de un hacendado en Mato Grosso do Sul. Como de costumbre, después de abrazos y apretones de manos, fueron a la cocina a preparar el tradicional chimarrón. Al entrar en el lugar, lo primero que Ayrton vio fue una hermosa calabaza que estaba apartada en un rincón. Parecía que hacía mucho tiempo que estaba guardada allí y pronto se sorprendió, pues la calabaza tenía hierba ya envejecida, y la bombilla clavada como si no hubiese sido tocada desde hacía mucho. Lógicamente, como buen gaucho, Ayrton no podía admitir que alguien tuviera semejante descuido con una calabaza que debía ser usada y destinada a proporcionar placer a quien sorbiera el dulce amargo del chimarrón. Tomó la calabaza en la mano y ya iba diciendo algo al dueño, quien, a su vez, venía corriendo, desesperado, seguramente imaginando que Ayrton se encontraría con aquella calabaza. Indignado, Ayrton reclamaba: ¿quién puede dejar esto así, la calabaza y la bombilla echándose a perder? Y el hombre, jadeando, se lanzó sobre él, arrancándole con fuerza la calabaza de las manos. En esta calabaza nadie toca, en esta calabaza tomó chimarrón el mayor gaiteiro cantor surgido en Río Grande do Sul, el gran Adelar Bertuzzi. Epílogo. Aquí un resumen complementario sobre la historia, aclarando y añadiendo algunos detalles. Nada más placentero hay que poder narrar un pequeño fragmento de una historia, principalmente si en ella se hablará de un gran gaucho, de un acordeonista cantor, de su componer, de su tocar y de su cantar. Al finalizar este libro, resolví hacer algunas observaciones que, sin duda, no podían dejar de constar para conocer mejor otros pormenores de la vida de Adelar Bertuzzi. Exactamente en el último día de la primera quincena de febrero de 1933, faltando apenas unas horas para el día 16, nacía en la querencia de la hacienda Bertuzzi, que había sido construida por el propio hacendado y maestro Fioravante, su hijo Adelar Bertuzzi. Esto, allá por la región de Criúba, en São Jorge da Mulada, fue donde nació uno de los más grandes gauchos y famosísimo acordeonista, cantor y compositor, que traería muchas alegrías, honras y glorias a todos los gauchos, no solo de Río Grande do Sul, sino de todos los confines de nuestro enorme Brasil y de buena parte del mundo. Hijo de Fioravante Bertuzzi y de Juvelina Siqueira Bertuzzi, Adelar, desde los tiempos en que era un niño, así como su padre el viejo y valiente Fioravante, llevaba dentro de sí la especial inclinación, el gran amor, la llama fuerte y ardiente por la divina arte musical. Siendo el menor de los hijos del matrimonio, tenía 3 hermanos más, Wilson, Valmor y Oneide, siendo este el mayor y con quien formaría la primera dupla gaucha de acordeonistas de la que se tiene noticia, cuyo nombre de bautismo fue Irmãos Bertuzzi. Adelar, desde muy pequeño, comenzó a seguir los pasos de su padre. Además de próspero hacendado en el rincón de la Mulada, el inmigrante Fioravante también era músico y por los años de 1918, se había convertido en dirigente y maestro de una banda. Antes, allí mismo, la banda era dirigida por el maestro Cornelius, un paisano que decía ser de la región de Novo Hamburgo, quien durante unos 3 años permaneció por aquellas tierras enseñando su arte al pueblo. Del mismo modo, el maestro también realizaba presentaciones en celebraciones y fiestas por toda la vecindad y en otras localidades cercanas. Adelar Bertuzzi, además de la constante vida en las labores del campo,
desempeñando las funciones propias de una gran hacienda, se familiarizó desde muy temprano con buena parte de los instrumentos de la banda dirigida por su padre. Vale la pena destacar que las primeras músicas y melodías que llegaron a sus oídos vinieron con el primer radio que don Fioravante compró, que era, hasta entonces, el único ejemplar en aquellos confines, un modelo de la tradicional marca Telefunken. El radio había sido encargado y comprado a un comerciante ambulante llamado Gastao Benetti, que tenía su querencia por los lados de Caxias. Adelar contaba en aquella época con pocos años de edad, lo que no le impidió maravillarse con la novedad. Cuenta que la primera emisora sintonizada por Gastao, en aquella memorable tarde, fue Radio El Mundo de Buenos Aires, y luego fueron sintonizadas Radio Gaúcha, de Porto Alegre, las radios Tupi, de Río y de Sao Paulo, la Nacional, de Río de Janeiro, y la Record. Por esa emisora, los hermanos crecieron escuchando a los grandes nombres de la música sertaneja en las voces de los cantores Jararaca y Ratino, los Tres Batutas, Alvarenga y Ranchino, Raúl Torres y Florencio, y el acordeonista Rick G, que, entre tantas canciones de éxito, destacaba la música mula preta. Más o menos por ese tiempo, Pedro Raimundo, en Porto Alegre, el gaucho alegre de la radio, comenzaba su trayectoria de éxito con las canciones Adeus, Mariana y Saudade de Laguna. En el año 1940, debido al entusiasmo de los muchachos de la casa, el viejo Fioravante formó su propia banda. Tenía a Oneide tocando el acordeón, y a Wilson el clarinete, luego pasando al saxofón. El nombre de bautismo del grupo era Dois Purungos Acollerados. Adelar, con 7 años de edad, tocaba el pandero, el padre Fioravante en el clarinete y Balmor, que no estaba muy interesado en el conjunto y solo quería bailar, fue encargado de cargar el bombo y la batería. Con apenas 10 años de edad, Adelar, muy entusiasta, ya tocaba con gran destreza el cavaquino. Pero fue a los 14 años, en 1947, cuando vivió su primer gran impulso, al comenzar a ayudar a su hermano Oneide, que era 10 años mayor, habiendo tocado su primer baile con él. En aquella época Oneide ya era bastante conocido y famoso en la región, y ambos fueron a tocar un baile de carnaval en el Club Santa Cruz, en Bom Jesús, en la Sierra Gaucha. En el año 1949, muy animado, Adelar Bertucci tuvo el consentimiento de su padre y comenzó a tomar clases de música con el profesor Baldomiro Torres do Valle. Al año siguiente llegaba a Caxias do Sul un profesor de acordeón procedente de Italia, Leonardo Caffi. Tanto Adelar como Oneide, ya con grandes conocimientos, participaron de excelentes clases con el profesor Caffi y se perfeccionaron, incluso estrechando una mayor relación con la música clásica. Eu, 24 de abril de 1948, fui criado em Porto Alegre, por iniciativa de João Carlos Dávila Paixão Cortes, eu primer Centro de Tradición Gaúcha, eu CTG 35. Fecha esta significativa, ya que una semana antes, con apenas 15 años de edad, Adelar Bertucci tuvo la responsabilidad de tocar solo su primer baile, pues Oneide estaba hospitalizado y prohibido por los médicos de realizar cualquier esfuerzo físico. El 26 de diciembre de 1949, la dupla fue bautizada como Irmãos Bertucci, por Álvaro Aquino, en uno de sus programas de radio, en la ciudad de Lagoa Vermelha. Por esa ciudad, en aquella ocasión, los hermanos estaban de paso debido a su primera gira por el sur catarinense. En 1952, tomando Adelar un aventón en camión con Remy Stedile, y Oneide con Ivo Chinelato, los hermanos realizaron su primer viaje a Sao Paulo, yendo, como se dice, solo con el coraje y la voluntad. Allí se hospedaron en el Hotel Iguazú. Al día siguiente, vestidos con sus trajes típicos, como si estuvieran en su propia tierra, elegantes entre la gente distinguida y llamando la atención de todos por donde pasaban, visitaron las radios más importantes en busca de una oportunidad. Terminaron visitando algunas discográficas y pasaron por las radios Tupi, Nacional y Record, donde realizaron presentaciones en diversos programas, lo que les rindió bastante, haciéndolos mucho más solicitados a partir de entonces. Vuelven los hermanos a Sao Paulo en 1954, pero deciden, aconsejados por su amigo Raúl Torres, regresar a Río Grande do Sul, donde prepararían un buen repertorio e intentarían un arranque más prometedor en Río de Janeiro. Por ese tiempo, en una tarde en que se encontraba en Caxias do Sul,
Oneide terminó conociendo a un forastero, un sujeto llamado Abel de Lemos que era sobrino de Mário Mascarenhas. Este, como se sabía, tenía en Río de Janeiro una famosa academia para acordeonistas, y la visita de su sobrino a Caxias do Sul se debía a su desesperación. Mascarenhas estaba en busca de un profesional que supiera reparar y afinar sus acordeones en la ciudad maravillosa. A las 5 horas del día 7 de mayo de 1954, con destino a Río de Janeiro, Oneide y Adelar Bertucci partieron haciendo dedo con unos camioneros de São Marcos. Tras varios días de penoso viaje, lograron llegar a Río y se alojaron en el Hotel Alameda, en el barrio de Gloria. Apenas se instalaron, sin perder tiempo se dirigieron a la Academia Mascarenhas, que en esa época contaba con más de 1.200 alumnos y 27 profesores. Oneide en los primeros días, comenzó a reparar y afinar los muchos acordeones que estaban detenidos en ese establecimiento de enseñanza. Mascarenhas, percibiendo el valor de los gauchos, los llevó a través de amigos, a presentarse en los mejores lugares de Río. Enseguida, con el ascenso del nombre del dúo, fueron contratados por la TV y la radio Tupi, y fueron entrevistados por la famosísima revista de la época, O Cruzeiro. De esta manera, fueron entablando amistad con personas importantes, incluyendo al periodista Davi Nasser, Sibuca, Lúcio Alves, Dominguinos, Luiz Gonzaga y tantos otros más. Algún tiempo después el rey del Baião incluso llegó a visitarlos en la hacienda Bertucci, allá en La Mulada. El maestro Gonzagao dejó grabada en una de las paredes del galpón de la hacienda, mientras hacían un asado, una dedicatoria escrita de su propio puño. En 23 de septiembre del 64 cantó en este galpón el rey del Baião y rey de la simpatía de Brasil, Luiz Gonzaga. A los Bertucci mi gratitud. Luiz Gonzaga, viejo macho. El 21 de julio de 1955, los hermanos firmaron contrato con la discográfica Copacabana y grabaron su primer disco, Corazón Gaucho. En un solo día, desde las 10 hasta las 13 horas, grabaron 9 canciones, todas llevando sus nombres. Toda la carrera de los hermanos Bertucci fue coronada de glorias. Sin embargo, el 26 de marzo de 1966, por decisión conjunta, cada uno tomó su rumbo, esto después de presentarse en Caxias do Sul, con motivo de la famosa Festa da Uva. Aún así, sus discos continúan siendo escuchados, buscados y disputados por muchos. Sus canciones no dejan de ser tocadas y regrabadas por renombrados músicos, que siempre terminan alcanzando gran éxito en todas partes del mundo. Adelar Bertucci, no logrando sofocar en su interior el destino que Dios le había asignado, el de acordeonista, primero formó dúo con su primo hermano, Itajaiba Matana, los Cobras de los Teclados, y más tarde, siempre con gran éxito, formó los conjuntos Os Reis do Fandango y Corazón Gaucho, llevando adelante su jornada. En los últimos años, junto a su hijo Gilney Bertucci, su heredero musical, formó el grupo Os Bertucci. Siguiendo firme en su camino, en su labor de campo, en su andar de tropero, Adelar Bertucci es, según se sabe, la única estatua viva con la fuerza de un viviente. La estatua tiene más de 300 kilos, fue confeccionada en bronce y supera los 3 metros de altura. La estatua de Adelar Bertucci se encuentra al lado de la estatua de su amado y ya fallecido hermano Oneide Bertucci, ambos pomposamente posicionados en lo alto de la sierra, más precisamente sobre una colina frente a la hacienda Bertucci, en São Jorge da Mulada. A sus pies, en homenaje sencillo, solemne y eterno, se encuentra incrustada la siguiente inscripción: La patria gaucha, a los hermanos Bertucci. En la hacienda de la Mulada, Adelar Bertucci pasa hoy la mayor parte de su tiempo. Cuando su agenda está libre, cuando no se está presentando al público ni trabajando con el ganado, el tropero de la música gaucha recibe con los brazos abiertos a todos sus fans, así como a los amigos y vecinos que lo visitan. Su mayor alegría es recibir a los visitantes que llegan allí con el deseo de conocer la hacienda y el monumento de los hermanos Bertucci. Pasa horas y horas tomando chimarrón y conversando con las visitas, mientras, de vez en cuando, para entusiasmo de todos, abre los fuelles de su antigua y gastada acordeona, que hoy cuenta con más de 5.000 bailes tocados en las más diversas partes de este mundo gaucho. Sin hacerse rogar, Adelar Bertucci termina, una que otra vez,
interpretando algunas de sus canciones más famosas, que son entonadas por él y por todos los presentes a su alrededor. Adelar tiene enorme placer en recibir a todos los visitantes y lo hace con el mayor cariño y atención, sin importar la posición social, el color, la raza o la creencia de cada persona. Compartiendo con todos su alegría y su buen vivir, la leyenda viva de los pagos y el tropero de la música gaucha continúa presentándose por todas partes del mundo. Sigue cantando sus más hermosas canciones consagradas, que desde el inicio de su carrera han emocionado y continúan siendo cantadas e inspirando a todos, desde el más joven acordeonista hasta los más consagrados. El acordeonista, el cantor, la leyenda y el tropero siguen cantando desde los más pequeños, los jóvenes, hasta los mayores, y especialmente a tantos abuelos y abuelas que incluso con más de 100 años de vida, se esparcen por este mundo gaucho de Dios. Para más historias y sobre la vida de Adelar Bertucci, sus libros y CDs. Este es el final del primer libro de la historia de Adelar Bertucci, donde no fue posible mostrar las más de 100 fotos existentes en la obra. En los próximos días, se realizará la publicación del libro 2, donde tampoco será posible mostrar fotos, ya que estas solo se encuentran disponibles directamente en los libros. Pero vea los contactos a continuación, y por favor suscríbase para poder mantenerse informado sobre los próximos lanzamientos. Siga Valmir Zanellato. Contactos Español. Contato com o autor. Busque en Spotify todos los álbumes musicales de Valmir Zanellato. Busque en Pexels por Valmir Zanellato, allí encontrará más de 40.000 fotos profesionales, con más de 1,4 millones de visualizaciones por mes. Busque em YouTube em los seguintes 4 canais: Canal Valmir Zanellato, Canal Raízes Gaúcha, Canal É de Se Pensar, Canal Canções da Terra. Allí encontrará más de 50 libros hablados, clips, sus 4 álbumes musicales, cuentos, poesías, libros hablados. Em Facebook, siga Valmir Zanellato.